Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 21. El sol poniente proyectó largas sombras sobre la costa, alargando la silueta del faro. El muelle de Eagles Nest estaba casi terminado, aunque 1000 trabajadores todavía estaban trabajando allí. Entre ellos se encontraba Solada, antiguo miembro del clan de los Pieles Azules. Subía con un bloque de piedra recién cortado por los escalones en espiral del faro, con los músculos tensos bajo su piel bronceada por el sol, mientras la brisa marina salada le refrescaba el sudor de la espalda. La cima del faro se alzaba a casi 60 metros del suelo. Transportar piedras a esa altura no era tarea fácil. Una simple mirada hacia abajo podía hacer que a la mayoría de los hombres se les volvieran gelatinosas las piernas, y más aún con el peso de una piedra sobre la espalda. Ya habían ocurrido accidentes. Algunos trabajadores habían caído y muerto. Para solucionar esto, su sabio y misericordioso señor había ordenado a Vito, el arquitecto principal, que instalara redes de seguridad alrededor del faro. De esta manera, una caída no significaría una muerte segura, aunque una piedra que cayera desde arriba seguía representando un riesgo mortal. Debido a los peligros que implicaba, a quienes trabajaban en esta tarea se les pagaba el doble. Solada llegó a la cima, colocó la piedra contra el muro exterior y descendió. Estaba listo para reanudar la subida cuando el capataz anunció el fin del turno. Aunque a Solada aún le quedaban fuerzas, no podía trabajar horas extra. El señor había decretado que nadie podía trabajar más de 10 horas al día. Así que empacó sus herramientas, registró sus horas con el mayordomo y se fue a recoger su ración de comida. Solada, esta noche vamos a cenar como es debido. Gritó una voz familiar. Solada se giró y vio a su amigo Rick, sonriendo mientras le pasaba un brazo por los hombros. ¿A dónde? La taberna del Águila. Solada conocía la taberna del Águila. Era la taberna más lujosa de la finca. Había pasado por allí varias veces, pero nunca se había atrevido a entrar. Sus comidas diarias provenían de la comida gratuita que distribuían en la obra, y que, aunque insípida, le llenaba el estómago. De vez en cuando, cazaba animales pequeños para saciar su antojo de algo fresco. Se decía que la comida de la taberna era mucho mejor, pero tenía un precio elevado, que solo los sirvientes y los caballeros del señor podían permitirse. Solada había acumulado una buena cantidad de créditos de trabajo, suficientes para comer allí si se los pagaban. Pero como los créditos no se convertirían en monedas hasta dentro de 10 días, no tenía forma de cubrir el gasto. ¿Cómo puedes permitírtelo?, le preguntó a Rick. ¿No dijo Lord César que tendríamos que esperar 10 días para poder canjear los créditos de trabajo? Rick rió misteriosamente. Solo sígueme. La curiosidad despertó a Solada y siguió a Rick hasta el mercado. El mercado estaba cerca del castillo, junto a la playa, sus calles estaban bordeadas de pequeños edificios de piedra roja, tiendas, posadas, burdeles, herrerías, todos llenos de vida. Su destino, la Eagle Tavern, estaba situado en el extremo este de la calle, donde una pancarta con un águila bicéfala ondeaba sobre su puerta. Solada había oído que el dueño de la taberna tenía una conexión cercana con el señor, lo que le daba el privilegio de exhibir el escudo de la familia César. Cuando entraron, la gruesa puerta de madera se cerró y el ruido de la bulliciosa taberna llenó el aire, abrumando los sentidos de Solada. Rick lo acompañó hasta una mesa. El intenso aroma a carne asada y alcohol les hizo la boca agua. Se sentaron y una camarera se acercó con una sonrisa de bienvenida. ¿Qué les traigo? Rick se aclaró la garganta, intentando aparentar ser un cliente habitual. 2 platos de venado, 4 batatas asadas, una guarnición de lechuga y una botellita de brandy. Claro. Serán 33 monedas de cobre. ¿Cómo quiere pagar? Solada abrió mucho los ojos. Eso era más de medio mes de sueldo. Y eso era solo para él. Para un trabajador promedio, una comida como esta costaría el sueldo de un mes entero. Mientras se preguntaba cómo su amigo podría permitírselo, escuchó a Rick decir: usaré créditos laborales. La camarera ni se inmutó. Por supuesto. Si me acompaña, un ayudante de camarero le ayudará a descontar los créditos. Rick se fue con la camarera, dejando a Solada sentada asombrada. ¿Los créditos laborales se podrían utilizar para comidas? Fue como si se hubiera topado con un mundo completamente nuevo. Cuando Rick regresó y llegó la comida, instó a su amigo a empezar a comer. Chocaron sus copas, saboreando el brandy suave y picante. Normalmente solo los señores y la nobleza vienen aquí, pero hoy podemos vivir como ellos, dijo Rick sonriendo. Al oír la palabra gentry, Solada inconscientemente se enderezó, ansiosa por estar a la altura del término. No tenía idea de que los créditos laborales se podían usar aquí.
No solo aquí. Rick terminó su vaso, riendo mientras explicaba. Cualquier tienda de esta calle acepta créditos de trabajo. Claro, los pequeños puestos de afuera no. ¿En serio? Solada pensó en el burdel donde se rumoreaba que trabajaban mujeres hermosas. Se sonrojó y se bebió rápidamente otro vaso para disimularlo. El cálido y dulce ardor del brandy le persistió en la garganta, y miró a Rick con timidez. Esta comida te debe haber costado una fortuna, no te preocupes, dijo Rick, quitándole importancia con un gesto de la mano, mientras volvía a llenar los vasos. Tras chocar las copas y beber de nuevo, Rick se aclaró la garganta. En realidad, te invité a salir porque necesito un favor. Dímelo. Después de un regalo tan generoso, Solada no tuvo valor para negarse. Rick se frotó las manos, con aspecto algo avergonzado. ¿Podrías prestarme algunos créditos laborales? ¿Te refieres a créditos? Claro. ¿Cuánto? ¿Cuánto puedes prestar? Solada dudó y dejó su vaso. Rick, ¿para qué necesitas tantos créditos? Nada sospechoso, te lo prometo, dijo Rick riendo, intentando tranquilizarlo. Solo quiero comprar una casa. ¿Una casa? Preguntó Solada desconcertada. ¿No tienes ya un lugar? Eso es solo temporal. He oído que si dejamos de trabajar para el señor, tendremos que empezar a pagar alquiler. Además, 8 de nosotros hacinados en una habitación es insoportable. Quiero un lugar propio. ¿Un lugar propio? Sí. Lord César ha comenzado a vender propiedades en la finca, y se pueden usar créditos para comprarlas. ¿Cuánto cuestan? Varía. Las casas más cercanas al castillo son más caras. Encontré una junto al centro de bienestar, lo suficientemente cerca como para visitar a mi abuela, pero cuesta 30 ciervos de plata o su equivalente en créditos. ¿30 ciervos de plata? Jadeó Solada. Aunque te prestara todos mis créditos, no sería suficiente. No te preocupes. El señor me prestará el resto. ¿Te prestará dinero? Solada parecía incrédula. Por supuesto. Rick levantó la barbilla con orgullo. Nuestro bondadoso señor dijo que podíamos dar un anticipo. Para la casa que quiero, solo necesito 9 ciervos de plata por adelantado. Él nos prestará el resto y podremos pagarle con nuestras ganancias a largo plazo. Increíble, murmuró Solada. ¡Qué señor tan generoso! Alabado sea el señor César. Rick hizo el gesto del corazón en llamas, mostrando su nueva Fenrir. Entonces, ¿me ayudas? Preguntó. Cuando te toque comprar una casa, también te prestaré créditos. De acuerdo. Tras disfrutar de una comida cara a costa de Rick, Solada no pudo negarse. Puedo prestarte 500 créditos. Perfecto. Exclamó Rick, volviendo a llenar el vaso de Solada. Después de la comida, Rick se guardó el brandy sobrante y se apresuraron a ver la casa que había anhelado. Pero cuando llegaron, recibieron noticias decepcionantes. ¿Se agotó? Rick miró sorprendido al vendedor. Sí, señor Rick, lo siento. Se lo perdió por poco. ¿Pero no acaban de empezar las rebajas? Sí, pero la demanda fue alta. El espacio es limitado en el Valle del Nido del Águila, así que las casas se venden rápido. Si aún te interesa, tendrás que elegir una fuera del valle. ¿Fuera del valle? Preguntó Rick frunciendo el ceño. No quiero vivir tan lejos. ¿No queda nada en el valle? Bueno, hay algunos ¿pero qué? Son un poco más caros. ¿Cuál es el más barato que queda? Preguntó Rick. El empleado consultó un pergamino. 5 dragones de oro. A Rick se le ensombreció el rostro. Con sus ingresos actuales, jamás podría permitirse una casa así. Solada le dio una palmadita en el hombro. Quizás deberías considerar una casa fuera del valle. El dependiente asintió. Si de verdad quieres comprar, te recomiendo que te decidas pronto, o incluso esos se acabarán y tendrás que buscar más lejos. Rick lo pensó un momento antes de asentir. Bien. Me quedo con la casa más cercana al valle. ¿Cuánto cuesta? 25 ciervos de plata. ¿Y una vez que hago el pago inicial, es mío? Sí, siempre y cuando mantengas los pagos. Bien. Necesito verlo primero. Por supuesto, por aquí. Sam, ¿de dónde sacaste esa idea? Preguntó Margaery mientras observaban el frenesí de ventas de propiedades que arrasaba la urbanización, con los ojos brillantes de curiosidad. Me vino en un sueño. Samuel se encogió de hombros. ¿En serio? Margaery le lanzó una mirada dubitativa. Este plan es brillante, pero no puedo evitar el presentimiento de que algo podría salir mal. ¿Cómo qué? No estoy segura, admitió, frunciendo el ceño. Me siento un poco incómoda, Sam, ¿qué tan segura estás? Samuel rió. No te preocupes, este sistema no tiene nada de malo.
Que yo sepa, ya hay banqueros en Antigua que están haciendo trucos similares con el comercio marítimo. Es solo un juego de dinero. La clave está en la mano de obra y los recursos materiales que puede movilizar. Lo más importante es que puede resolver el problema de canjear puntos de trabajo en Eagles Nest. Tienes razón. Margaery frunció el ceño y dijo, ahora que ya no necesitas dinero, ¿todavía estás dispuesta a volver a Alto Jardín conmigo? Sí, claro. ¿Y quién dijo que no necesito dinero? Samuel besó suavemente la mejilla de Margaret. Nos vamos mañana. Está bien. Sonrió Margaret. En Skireach, Cersei Lannister se arrodilló en oración ante el altar de la madre, con la cabeza inclinada. El ataúd de su hijo Joffrey descansaba bajo el altar del extraño, la deidad responsable de guiar a las almas al otro mundo. El fuerte aroma a incienso impregnaba el aire y cientos de velas bañaban el salón con un resplandor dorado y parpadeante. Tras ella estaba Jaime Lannister, el matarreyes. Su mirada estaba desenfocada, su brazo derecho terminaba en un muñón a la altura del codo. Llevaba el cabello despeinado, la ropa desaliñada, como si hubiera dejado de cuidar su apariencia hacía tiempo. El convoy está listo, dijo Jaime con voz ronca. Llevemos al pequeño Joffrey de vuelta a desembarco del rey para su entierro. Cersei se levantó lentamente y se acercó al ataúd abierto de su hijo. La tradición dictaba que un rey muerto debía vestir una armadura dorada. La luz dorada brillaba en la armadura de Joffrey, su resplandor le recordó a Cersei la profecía que la bruja rana había pronunciado durante su infancia años atrás. Te casarás con un rey y le darás 3 hijos. Sus coronas serán de oro y sus mortajas también. No. No podría ser verdad. El corazón de Cersei se llenó de terror. Hace años, la bruja rana extrajo sangre de la punta de su dedo y predijo su destino. Ella siempre se había negado a creer en la profecía, pero ahora había comenzado a desarrollarse, pieza por pieza. Ella se había casado con un rey y le había dado 3 hijos. Joffrey había llevado una corona de oro, y ahora yacía envuelto en una armadura dorada. Tommen pronto también usaría la corona, y algún día él también sería enterrado con una armadura dorada. ¿Y qué pasa con Myrcella? No, eso nunca sucedería. Serás reina, hasta que otra, más joven y hermosa, venga a derribarte y a arrebatarte todo lo que amas. No. No dejaré que eso pase. El cuerpo de Cersei tembló. Sin embargo, las inquietantes y escalofriantes palabras de la bruja rana resonaron en su mente. El día en que las lágrimas te ahoguen, tu hermano envolverá tus manos alrededor de tu pálida garganta y te ahogará la vida. No. Jamás. Gritó Cersei. Cersei, ¿qué pasa? Jaime avanzó y la tomó por los hombros. Se giró hacia él, con los ojos rojos de ira. Su voz era un siseo desesperado. Jaime, prométemelo. Prométeme que lo matarás y vengarás al pequeño Joffrey. Jaime levantó su brazo amputado con una sonrisa amarga, como si le mostrara algo obvio. ¿Cómo voy a matar a alguien así? Y además, el rostro del matarreyes se contorsionó de dolor y miedo. Ni con ambas manos sería rival para él. Tú mismo lo viste. Derribó a Joffrey de un solo golpe. ¿Vas a dejar que se escape? La voz de Cersei se volvió estridente. Por muy poderoso que sea, no puede con un ejército. ¿Acaso tu cerebro ha dejado de funcionar con tus manos? ¿No puedes liderar hombres en la batalla? No lo olvides, Joffrey también era tu hijo. Casi mi hijo, Jaime pensó para sí mismo. Intentó recordar el rostro de Joffrey, pero estaba extrañamente borroso. Sí, era su hijo, su sangre, pero en ese momento Jaime sintió una extraña calma. Si los 7 le hubieran dado a elegir, Joffrey o su mano derecha, él sabía, sin dudarlo, que elegiría su mano. Joffrey había sido su hijo, pero nunca había sido realmente su padre. Nunca lo había abrazado, ni siquiera una vez. Una vez, él se lo pidió, pero Cersei se negó, diciendo que su parecido haría sospechar a la gente. Al final, solo quería a Cersei. Los niños eran solo una consecuencia, y llevaban el nombre Baratheon. Cuando Eddard Stark reveló la verdad al reino, Jaime no sintió miedo. En cambio, se sintió extrañamente libre. En su mente, podía imaginarse a sí mismo llevando a Cersei y a los niños de regreso a Roca Casterly, dejando el trono de hierro a quien lo quisiera. Pero su padre no cedería, y Cersei tampoco. Vengaré a Joffrey, le dijo, pues no quería verla sufrir. Lo prometo. Miró el ataúd abierto de Joffrey. No cabía duda. El rostro inmóvil de Joffrey desprendía una fuerza y una gracia innegables. El chico había heredado los mejores rasgos de los gemelos dorados de la casa Lannister. Pero cada vez que abría la boca, Jaime quería taparse los oídos. Entonces vete ahora. La exigencia de Cersei lo tomó por sorpresa. ¿Ahora? ¿Pero padre ya ha ordenado la retirada del ejército? No.
Gritó, interrumpiéndolo. Lleven una fuerza al nido del águila y cuelguen al asesino de mi hijo, nuestro hijo. Jaime suspiró, sintiendo su ira y desesperación. ¿Con qué ejército? Las fuerzas del norte partieron con Eddard Stark. Mace Tyrell puede ser amigo, pero se prepara para retirar a las tropas de los hombres de la cuenca. ¿Y los nobles de las tierras de la corona, por qué seguirían a un Lannister? Entonces ve con Mace Tyrell. Prometió casar a su hija con Tommen, pero Samuel se ha llevado a Margaery. Ve con él al nido del águila, tráela de vuelta y mata a ese matador de reyes, a ese secuestrador. El rostro de Jaime permaneció ilegible. Cersei apretó los dientes, pero conociéndolo bien, cambió su enfoque. Se acercó y le acarició suavemente el rostro. Jaime, me duele mucho el corazón. Ella se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él. Todo su cuerpo tembló, y luego la envolvió en un abrazo feroz, devolviéndole el beso con hambre. No, aquí no, susurró, resistiéndose a medias. Pero Jaime no le hizo caso y tiró bruscamente de su ropa, sin poder contenerse. Justo cuando estaban a punto de convertirse en uno, la puerta se abrió. Maldita sea. ¿Quién te dijo que entrarás? Jaime se vistió apresuradamente, maldiciendo mientras se daba la vuelta. Pero cuando vio al intruso, se quedó paralizado. Matarreyes, Cersei. Ser Barristan Selmy, Lord Comandante de la Guardia Real, permanecía en la puerta, observando fríamente a los hermanos entrelazados. Eddard Stark hizo bien en no exonerarte. Fuera. Fuera ya. Gritó Cersei. Me voy, respondió Barristan con voz fría. Muy, muy lejos. Jaime logró ponerse los pantalones con una mano y preguntó desconcertado. ¿Qué quieres decir? Significa que mi deber aquí ha terminado. Barristan extendió la mano y se desabrochó la hombrera. Su capa blanca como la nieve cayó al suelo en un montón. Un momento después, su casco hizo lo mismo con un sonido resonante. Yo, Barristan Selmy, renuncio por la presente a mi cargo de Lord Comandante de la Guardia Real. La voz del anciano caballero resonó con firmeza mientras se desabrochaba el peto. ¡No! Objetó Jaime instintivamente. El servicio en la Guardia Real es de por vida. Barristan, hiciste un juramento. Servirás hasta la muerte. ¿La muerte de quién? Replicó Barristan, quitándose la armadura. Ya he servido a 4 reyes. Debería haber muerto en el tridente. Pero el honor de Robert Baratheon me convenció, así que me juré a él. Pero ese chico, esa abominación de Joffrey, mátenlo. Gritó Cersei, mirando a Jaime. Maten a este viejo. Jaime no se movió. ¿Cómo pudo matar a Barristan Selmy? Incluso dejando de lado la cuestión de la habilidad, después de todo, este era Barristan el Temerario. Comandante de la Guardia Real, héroe de la rebelión Fuego Oscuro, caballero blanco durante 4 décadas y hombre que había servido a 4 reyes. Era prácticamente un icono de la realeza, una leyenda cantada por los bardos de Poniente. En el corazón de los habitantes de los 7 reinos, se encontraba junto a héroes como Serwyn del Escudo Espejo y Aemon, el Caballero Dragón. Matarlo arruinaría la reputación de la casa Lannister. Así que Jaime se quedó quieto, por más que gritaba su hermana. Con una mirada de desdén, Barristan se desabrochó el cinturón y arrojó la espada al suelo. Murmuró mientras retrocedía. Hubo un tiempo en que era un honor portar la Guardia Real. En mi época, todos eran leyendas. Gerold Hightower, el Toro Blanco. Arthur Dayne, la Espada de la Mañana. El Príncipe Lewin Martell. Oswell Went, incluso tú, Jaime Lannister, antes de que ensuciaras tu espada con la sangre del rey que juraste proteger, convirtiéndote en el Matarreyes. ¿Y ahora? La Guardia Real se ha convertido en una guarida de inmundicia. Sinvergüenzas bajo capas blancas, una vergüenza para el título. Más sucia que las alcantarillas de desembarco del rey. Con una mirada de desprecio, Barristan se dio la vuelta y salió. Los gritos de Cersei se hicieron más fuertes, pero Jaime permaneció en silencio, con la mirada baja. Sí, una vez, la Guardia Real había sido un honor. El propio Jaime una vez estuvo orgulloso de llevar esa capa blanca. En aquel entonces, el mundo parecía más sencillo y brillante. Las personas que lo rodeaban eran como espadas recién forjadas, afiladas, brillantes y puras. Ahora, todos estaban muertos y enterrados. ¿Y qué hay de él? Se preguntó Jaime. El joven que una vez soñó con convertirse en el caballero más grande de Poniente, ¿cuándo murió? ¿Fue cuando degolló al rey loco? El chico que había querido ser Arthur Dayne desde niño, de alguna manera, su vida dio un giro y terminó siendo el Matarreyes. Los pasos de Barristan Selmy se estaban desvaneciendo. Solo la capa blanca, la armadura blanca y las espadas blancas quedaron en el suelo, blanco puro como la nieve, como las nubes y como un juramento inmaculado.
Vamos a morir. Hank gimió mientras él y sus compañeros eran rodeados por un grupo de salvajes. Es culpa tuya, Farl. Insististe en venir al nido del águila a ver un dragón, y ahora probablemente estemos a punto de conocer al extraño. Farl, frustrado por los lloriqueos de su amigo, se giró y gritó: Hank, cállate. Somos 5 con 5 espadas. ¿Qué hay que temer? 4 espadas. Replicó Hank. Soy un trovador. Solo tengo un arpa. Y hay más de 10. ¿Cómo se supone que vamos a luchar contra eso? Simplemente quédate callado y lo lograremos. Antes de que Farl pudiera decir más, los salvajes cargaron con gritos de guerra, con su piel oscura y cuerpos fibrosos enfundados en armaduras de cuero robadas y mal ajustadas. Sus rostros estaban ocultos bajo el pelo y la barba enmarañados, y empuñaban una caótica variedad de armas. Uno de los compañeros de Farl le entregó a Hank una espada, que él aceptó con manos temblorosas, deseando desesperadamente poder cantar para salir de ese lío en lugar de luchar. La escena se volvió caótica, llena de gritos y sangre. Hank vio a un amigo ensarzado en un combate con un salvaje, solo para ser apuñalado por la espalda, y un chorro de sangre marcó su fin. El trovador soltó un grito agudo y estridente, casi como el de una mujer. 7, sálvanos. Que alguien nos ayude, por favor. Como si los dioses hubieran escuchado su súplica, un sonido distante pero rápido de cascos comenzó a resonar, haciéndose más fuerte con cada segundo. Viene alguien. Llega a ayuda. Gritó Hank con la voz entrecortada. Aquí. Sálvanos. Farl acababa de cortar la garganta de un salvaje y miró hacia arriba para ver 5 jinetes acercándose, con un estandarte azul con un águila bicéfala ondeando sobre ellos. Eran hombres de la casa César. Aliviado, Farl estaba a punto de unirse a los gritos de ayuda cuando notó que los salvajes se dispersaban y huían, murmurando algo sobre un señor temido mientras corrían aterrorizados. Uno de los jinetes se acercó a ellos y les preguntó: ¿Quiénes son ustedes? Soy un trovador. Respondió Hank con entusiasmo, adoptando un tono lírico. Oh, nos enteramos de las valientes hazañas de Lord César. Cómo mató al falso rey y despertó a un dragón. Hemos venido a presentar nuestros respetos. ¿Podrías llevarnos al nido del águila? No hace falta, respondió el jinete. Lord César está ahí adelante. Lord César estaba a punto de salir del carruaje y desenredarse de Margaery. Su ropa estaba esparcida por todo el vagón y le llevó un tiempo encontrarla toda. Cuando le entregó a Margaery su vestido de seda, ella le rodeó el cuello con sus delicados brazos, atrayéndolo hacia sí para darle un beso prolongado, antes de ayudarlo suavemente a vestirse. Sus movimientos eran suaves y atentos, como los de una novia recién casada cuidando a su marido. ¿No estamos casi fuera de las montañas rojas?, preguntó Margaery. Sí, respondió Samuel, pasando la mano por sus suaves rizos castaños. Para esta noche, deberíamos llegar a las tierras altas. Su mano recorrió su cuello de marfil, hasta su esbelta cintura y sobre las curvas, que lo hicieron detenerse un momento más. Basta. Se rió Margaery, agarrándole la mano. Aún nos queda un viaje por recorrer. Pero ella lo besó otra vez y se quedaron juntos, perdidos el uno en el otro una vez más. Al final, vestirse tardó casi 1 hora. Cuando salieron, los exploradores ya habían regresado con Hank y sus compañeros. Señor César. Gracias por enviar a tus hombres a salvarnos. Gritó Hank con entusiasmo a un hombre con armadura. Pero el caballero, Todd Flowers, lo miró con cara de pocos amigos y dijo: Me has confundido. No soy más que uno de los caballeros juramentados de Lord César. Hank se recuperó rápidamente y comenzó a elogiar el valor de Todd. Sin inmutarse, Todd finalmente hizo que un soldado les diera un poco de avena para silenciar al parlanchín. Mientras Hank se agachaba junto a la fogata ahora fría, sorbiendo la avena caliente, no pudo evitar mirar el campamento con curiosidad. El grupo estaba formado por unos 100 hombres fuertes, soldados disciplinados y unos 10 caballeros montados en caballos de guerra, caballos notablemente más grandes que los de la raza habitual. Junto al arroyo estaba estacionado un espacioso carruaje que transportaba el águila bicéfala de la familia César, tirado por 4 poderosos caballos. ¿Cuándo podremos ver a Lord César?, preguntó Hank a un soldado cercano, sin dejar de observar el carruaje. Quisiera agradecerle en persona por salvarnos. El soldado lo miró fijamente. ¿Crees que puedes simplemente conocer a Lord César? Ten paciencia y espera. Sí, por supuesto. Mientras Hank terminaba su avena, aferró su arpa y pensó en cantar una canción para llamar la atención de Lord Caesar. Pero en ese momento, la puerta del carruaje se abrió.
Primero, vio salir una delicada bota verde de dama, seguida de una mano esbelta y pálida apoyada en el marco de la puerta. Luego, emergió una figura elegante. Anne contuvo la respiración. Todas las bellas damas con las que alguna vez había soñado palidecían en comparación con esta visión de belleza que tenía ante él. Tenía ojos brillantes, cálidos y expresivos como los de una sierva, en contraste con un rostro tan delicado que un toque de rubor podía acelerar el corazón de cualquier hombre. Su cabello castaño estaba recogido en un elegante moño, y su piel clara desprendía una suave calidez que realzaba su atractivo. En ese momento, Anne no quería nada más que arrodillarse a sus pies, besar sus botas y cantarle alabanzas. Pero la encantadora joven ni siquiera lo miró. En cambio, se giró para ayudar a un joven moreno a bajar del carruaje. Anne comprendió al instante que debía ser Lord César, el mismo hombre al que había venido a conocer. Pensar en este legendario varón lo había llenado de asombro y admiración, pero ahora, los celos lo atormentaban. A sus ojos, el apuesto joven Lord era simplemente exasperante. ¿Por qué no era yo el que estaba en ese vagón? Recordó los rumores que había oído sobre una mujer noble que se había fugado con un señor menor, y ahora que comprendía la identidad de esta hermosa dama, su envidia se encendió aún más. En ese momento, un extraño chillido le llamó la atención. Al levantar la vista, vio un destello blanco en el cielo. Un dragón que descendió con gracia para posarse en el hombro de Lord César. Un dragón. Los celos de Anne desaparecieron, reemplazados por un absoluto asombro ante la majestuosa presencia del dragón. Recuperó el sentido y esbozó una sonrisa aduladora de admiración. Vengan. Lord César los recibirá ahora. Todavía regresado para escoltarlos. Anne y sus compañeros se apresuraron a seguirlo. ¿Estos son los viajeros que rescatamos esta mañana?, preguntó Samuel. Sí, mi señor. Dicen que se dirigen al nido del águila. Señor César, exclamó Anne con voz teatral. Hemos oído hablar de tu valor y de tu incubación de dragones. Hemos venido hasta aquí para ver tu esplendor. Samuel miró intrigado el arpa que Anne sostenía. ¿Eres trovador? Sí, mi señor. Sería un honor para mí componer una balada en homenaje a usted, a su dragón y a esta bella dama que está a su lado. Muy bien, dijo Samuel con naturalidad. ¿De dónde eres? De Canto Nocturno, respondió Anne, y añadió rápidamente. Mi abuelo tenía sangre de la casa Caron. Era hijo ilegítimo de Lord Elliot Caron. Canto Nocturno era una ciudad en las Marcas Dormienses, al norte del Paso del Príncipe, gobernada por la casa Caron. Samuel, sin embargo, no tenía ningún recuerdo de Lord Elliot Caron, y mucho menos interés en la lejana sangre noble de este juglar. ¿Qué otras noticias has oído? ¿Se ha retirado el ejército de Skireach? Lo último que supo fue que las fuerzas del norte se retiraban, aunque las tropas del dominio y las tierras de la corona aún no se habían movido. Al estar de viaje, no había recibido noticias recientes, así que sentía curiosidad por saber qué sabía el trovador. Los trovadores ambulantes a menudo recogían y difundían noticias, aunque sus relatos requerían una selección cuidadosa para encontrar la verdad entre los rumores. Las fuerzas del norte se han retirado, dijo Anne con entusiasmo, con orgullo en la voz. Estuve en Canto Nocturno el mes pasado. Tras declarar usurpador a Joffrey, Lord Eddard Stark expresó su apoyo a Stannis Baratheon como legítimo heredero al trono de hierro. En cuanto a las fuerzas del dominio y las tierras de la corona, permanecen en el dominio celestial. Oí que Lord Mace Tyrell tenía la intención de retirarse, pero Lord Tywin prometió que Tommen Baratheon se casaría con Lady Margaery Tyrell, así que mi padre me prometió ir a Tommen. Preguntó Margaery indignada. Así que los rumores eran ciertos. Anne pensó, sorprendido. La noble dama de Alto Jardín se había fugado con un simple varón. Parece que Lord Mace realmente desea una reina Tyrell, comentó Samuel con una sonrisa. Entonces tendrá que buscarse otra hija, dijo Margaery, apretando con más fuerza el brazo de Samuel. Nunca me casaré con Tommen. Anne todavía miraba con incredulidad cuando Samuel se volvió hacia él con otra pregunta. ¿Y el ejército de Lord Tywin? Llevan sitiando Lanza del Sol casi un mes. ¿Hay alguna novedad sobre su progreso? Eso no lo sé, balbuceó Anne. Me imagino que Tywin se retirará, supuso Margaery. Probablemente. El viejo león podría intentar negociar con Dorne, coincidió Samuel. La mayor amenaza para los Lannister ahora son los hermanos de Robert Baratheon. Margaery asintió. Aunque dudo que el príncipe Doran acepte la paz fácilmente. Después de todo, Dorne sufrió grandes pérdidas en esta guerra, y sin duda aprovechará la oportunidad para exigir una compensación. Eso le va a dar un dolor de cabeza al viejo león, respondió Samuel con indiferencia, luego miró al bardo y preguntó.
Por cierto, ¿qué opinas de que matara a Joffrey? Bueno, Aang dudó. Está bien, solo habla. Todos dicen que eres otro matarreyes. Samuel estaba un poco deprimido. Mira, nadie piensa que yo sea el rey destituyente. Margaery se rió y dijo suavemente. No te preocupes. Cuando vea a mi abuela, le pediré que envíe a alguien para que te ayude a limpiar tu nombre. Alto Jardín tiene muchos bardos. Cuando llegue el momento, pídeles que te canten una canción de alabanza por los 7 reinos. Aang se ofreció inmediatamente como voluntario. Señor César, también puedo ayudarle a componer una balada. Muy bien. Samuel sacó un ciervo plateado y lo arrojó. Recuerda enfatizar que derroqué a un falso rey, no a un regicida, sino a un destronador. Sí, mi señor. Aang atrapó el ciervo plateado y sonrió. Cuando el sol se hundió en el horizonte, la oscuridad envolvió la tierra. Desde la llegada del cometa rojo, la temperatura había ido bajando día a día y el frío de la noche era inconfundible. Samuel y su grupo acamparon al costado del camino. A medida que la fogata crepitaba y cobraba vida, el olor de la comida flotaba en el aire, llenando la noche de calidez. Cerca de allí, un juglar tocaba su arpa y cantaba una balada recién escrita en honor al varón y su dragón. Parece como si el verano realmente hubiera terminado, comentó Margaery mientras preparaba una tetera de té de flores. Sí, respondió Samuel con expresión sombría. Tras este corto otoño, Poniente se enfrentará a un largo invierno, uno oscuro y terrible. La mirada de Margaery se detuvo en él, con un destello de curiosidad en sus ojos. Sam, ¿de verdad crees en la profecía de Melisandre? Samuel pasó sus dedos por el suave cabello de Margaery, con un tono juguetón mientras respondía. Parece que tienes bastante resentimiento hacia Melisandre. Es seguidora de un dios extranjero, dijo Margaery con una sonrisa burlona. Como devota seguidora de los 7, ¿no es natural que sienta cierta repugnancia? Ya veo. Samuel fingió decepción. Yo que creía que estabas celoso. Margaery rió, con los ojos brillantes. No soy tan mezquina. Pero no puedo evitar la sensación de que te traerá problemas. Si no te hubiera salvado la vida, te habría aconsejado que la enviaras lejos hace mucho tiempo. Samuel se rió entre dientes, pero su expresión se volvió seria después de un momento. Si bien no creo ciegamente en sus profecías, la larga noche no es solo un mito. Margaery estaba a punto de preguntar más, pero el sonido de los cascos de un caballo la interrumpió. Todd Flowers se acercó con pasos rápidos e informó. Mi señor, el vizconde Martin Mullendore ha llegado. Samuel levantó una ceja con leve sorpresa. Acababan de pasar por las tierras altas, pero decidieron no visitar la casa Mullendore para ahorrar tiempo. No esperaba que el propio Martin los siguiera y los alcanzara. Iré a saludarlo, dijo Samuel, volviéndose hacia Margaery. Ella le dedicó una sonrisa cálida y volvió a su té. Momentos después, Margaery notó que el trovador la observaba atentamente con una extraña mirada de admiración. Señor César. La risa efusiva de Martin llegó a oídos de Samuel mucho antes de que llegara. ¿Por qué te escondes de un viejo amigo? Samuel rió entre dientes. Lord Martin, no quería molestarlo. Martin desmontó, entregó su caballo a un escudero y se acercó a paso rápido. Con el vínculo entre la casa Mullendore y la casa César, ¿qué inconveniente podría haber? Tenía muchas ganas de volver a compartir unas copas contigo. Samuel contuvo una sonrisa burlona, recordando su último viaje a Uplands. En aquel entonces, Martin no había mostrado ningún interés en conocerlo, probablemente con la esperanza de evitarlo por completo debido a sus deudas pendientes. Mientras los dos caminaban de regreso al campamento, su conversación fue interrumpida por el sonido de voces elevadas. Acelerando el paso, Samuel encontró a Margaery hablándole bruscamente al trovador. Martin esperó respetuosamente a cierta distancia. ¿Qué pasa? Preguntó Samuel. Margaery se volvió hacia él, señalando al juglar. No me gusta este hombre. Que se vaya. Aang, el trovador, tartamudeó. Lady Margaery, ¿qué hice para ofenderla? Necesito una razón para no caerte bien. Samuel miró a Todd. Sácalo de aquí. Sí, mi señor. Todd y 2 soldados agarraron al trovador por el cuello y comenzaron a arrastrarlo. Aang intentó protestar, pero el puño de un soldado impactó contra su boca, haciendo volar sus dientes y reduciéndolo a gemidos. Samuel tomó la mano de Margaery y preguntó en voz baja. No te tocó, ¿verdad? No, respondió Margaery con aire preocupado. Pero creo que asumió que una mujer que se fuga es fácil de conquistar. Samuel percibió la inseguridad que se escondía en sus palabras.
Aunque Margaery había decidido fugarse con él por voluntad propia, era el tipo de decisión que fácilmente podía manchar la reputación de una mujer, sobre todo de alguien de noble cuna. Él le apretó la mano y le prometió: no te preocupes. No permitiré que soportes ese tipo de críticas. Te creo. Margaery sonrió y recuperó la confianza. Samuel se volvió hacia Martin, pero al pasar junto a su escudero, Katu le hizo una discreta señal. Katu siguió inmediatamente a Todd y a los demás. Fuera del campamento, mientras Sam continuaba pidiendo clemencia, Katu lo alcanzó y lo agarró del cabello, sacando su cuchillo. Por favor. La súplica fue interrumpida cuando Katu le cortó la garganta y sus palabras se perdieron en un charco de sangre. Todd frunció el ceño. Lord César no ordenó su muerte. Katu dejó caer el cuerpo y dijo con frialdad: no tenía por qué hacerlo. ¿Se supone que debemos dejar que este hombre ande suelto, difundiendo chismes? Mientras tanto, Samuel regresó a la fogata con Martin, presentándole a Margaery. Lord Martin, dijo Margaery con amabilidad, sin mostrar rastro de su frustración anterior. He oído que quería compartir una copa. Tenemos un buen brandy aquí para cumplir ese deseo. Lady Margaery, dijo Martin con una reverencia. Es un honor conocerla. Que su belleza perdure. Que siempre tengas buena salud. Margaery le devolvió el gesto e invitó a Martin a sentarse junto al fuego, antes de ir a buscar el brandy ella misma. Al verla retirarse, Martin le dedicó a Samuel una sonrisa de aprobación y susurró: cuando escuché los rumores, pensé que eran solo cuentos de hadas. Pero debo decir, Samuel, como amigo, que tengo que ofrecerte un consejo. Samuel levantó una ceja, sonriendo. Soy todo oídos. Esta rosa es hermosa, pero no será fácil de conservar. Lord Mace es un hombre astuto, y Lady Olenna es aún más astuta. Martin negó con la cabeza. Me preocupa que te estés metiendo en un lío. Gracias por la advertencia, respondió Samuel a la ligera. Martin dejó el tema, mirando el campamento. He oído que has criado un dragón. ¿Es cierto? Por supuesto. Margaery regresó con el brandy, sirviendo copas a los dos hombres. Por desgracia, se fue a cazar al bosque. Qué lástima. Martin parecía sinceramente decepcionado. He soñado con ver un dragón en persona desde niño. Creo que todos los chicos de Poniente han soñado con eso, dijo Samuel. Si te quedas un rato, Cleopatra debería volver pronto. No suele alejarse mucho. Entonces te esperaré con gusto. Martin terminó su copa de brandy con un suspiro de satisfacción. Después de un momento, añadió: hace apenas unos días, Lord Leighton Hightower me envió una carta preguntándome por el dragón. Me pidió que, si lo veía, lo invitara a Antigua. Tiene información sobre dragones que desea compartir con usted personalmente. Ciudad Vieja, pensó Samuel, preguntándose si esta invitación venía de la casa Hightower o de la Ciudadela. La Ciudadela era notoriamente hostil a los dragones, pues siempre había buscado crear un mundo sin magia. La casa Hightower, sin embargo, tenía una postura más ambigua. De cualquier manera, Samuel no estaba dispuesto a llevar a Cleopatra a Antigua en un futuro próximo, especialmente sin más poder propio. Por favor, agradezca a Lord Leighton la invitación. Lo visitaré en cuanto pueda. Quizás percibiendo la vacilación de Samuel, Martin insistió. Samuel, en cuanto a criar dragones, aparte de los Targaryen al otro lado del mar angosto, nadie sabe más que la casa Hightower. Creo que deberías considerar ir. No te preocupes, lo haré. Externamente, Samuel estuvo de acuerdo, aunque no sentía ninguna obligación de cumplirlo. Probablemente ni siquiera a los Targaryen se les había ocurrido preparar caldo de hueso de dragón como alimento para dragones, un método que Samuel estaba seguro de que no habían descubierto. Al fin y al cabo, no todos pensaron primero al ver huesos de dragón que se les podía comer. Al darse cuenta de que seguir persuadiéndolo sería inútil, Martin cambió de tema y pasó a asuntos más livianos. Poco después, Cleopatra regresó y dejó caer un conejo recién capturado a los pies de Samuel. Martin se maravilló al ver al dragón blanco con una mezcla de reverencia y emoción, luego se despidió, satisfecho con haber visto un verdadero dragón. Al amanecer del día siguiente, el grupo de Samuel continuó hacia el norte, cruzando un brazo del río Onewine y uniéndose a Rose Road. Con el mejor camino, su paso se aceleró y calcularon que llegarían a Alto Jardín en una semana. Sin embargo, a mitad del viaje, Samuel ordenó al grupo desviarse de Rose Road y dirigirse al este. Su destino era Ornhill. Antes de conocer a la familia de Margaery, Samuel sintió que era apropiado presentarla a la suya.
Además, durante la reciente campaña en Dorne, su hermano menor, Deacon, había muerto en batalla, y Samuel le debía a su padre, Lord Randall, una explicación personal. Quedaba por ver si Lord Randall insistiría en que Samuel recuperara el nombre Tarly, pero Samuel ya estaba decidido a no volver a cambiar su nombre. 2 días después de dejar el camino de la rosa, llegaron al castillo de la casa Tarly. La colina del Cuerno se alzaba entre las ondulantes colinas, una fortaleza de piedra antigua con imponentes muros grises que irradiaban una fuerza sencilla y sin adornos. Según la leyenda, el primer castillo de la colina del Cuerno fue construido por 2 hermanos, los hijos de Gard Mano Verde, Arlen el Cazador y Alice Cuerno. Juntos se casaron con una hermosa bruja del bosque, y en cada luna llena, los 3 realizaban rituales para prolongar sus vidas y perpetuar su linaje. ¡Qué hermoso castillo antiguo!, exclamó Margaery, mirando por la ventanilla del carruaje la fortaleza enclavada entre las colinas. En realidad, comparado con Alto Jardín o los imponentes castillos de otras familias nobles del dominio, Colina del Cuerno era modesto. Sus muros grises eran sólidos y prácticos, con escasos toques ornamentales. Solo unas manchas de musgo verde en la piedra insinuaban la antigua historia del castillo. La casa Tarly era una casa de guerreros más que de políticos, y su linaje, aunque respetado, era de menor rango que el de las grandes casas de la región. Aún así, la destreza marcial de su linaje y la reputación de Lord Randall Tarly, un afamado comandante de los 7 reinos, hacían que nadie se atreviera a ignorar a esta familia. Sí, es un hermoso castillo, respondió Samuel, con la mirada fija en la fortaleza que le resultaba a la vez familiar y extraña. Como Samuel había enviado un mensaje el día anterior, un grupo de bienvenida los esperaba cuando llegaron al exterior del castillo. Sam. Una joven con un vestido carmesí intenso corrió a sus brazos. Talla. Samuel devolvió el abrazo a su hermana menor, sintiendo el vínculo único de la sangre compartida. Has crecido. Ahora eres una verdadera dama. Tú también, hermano. Te ves más alto y más delgado. Se rió Talla, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Y ahora eres un héroe. Samuel le dedicó una cálida sonrisa y le alborotó el pelo, diciendo en tono autodespreciativo: ¿Un héroe o un villano? ¿Quién sabe hoy en día? Sin duda, un héroe, declaró Talla, sin pestañear. Mataste a un falso rey. Todo el mundo lo sabe. Sí, todo el mundo lo sabe, pero no todos lo reconocerán. Al ver la confusión de Talla, no dio más detalles, sino que le presentó a Margaery. Los 2 intercambiaron un cálido abrazo y amistosos besos en las mejillas, mientras los grandes ojos de Talla iban de un lado a otro entre su hermano y Margaery, como si contuviera una docena de preguntas ansiosas que la cortesía no le permitía hacer. Por cierto, hermano, dijo Talla con entusiasmo, escuché que criaste un dragón. ¿Es cierto? Es cierto. El pequeño alborotador está cazando en el bosque otra vez, pero te lo mostraré más tarde. No puedo esperar. ¿Cómo está papá? ¿Y mamá? El tono de Samuel se tornó sombrío. ¿Trajeron el cuerpo de mi hermano? ¿Cuerpo? Hermano, ¿de qué estás hablando? Talla parecía perplejo. Decay resultó gravemente herido, sí, pero no está muerto. Los ojos de Samuel se abrieron con incredulidad. ¿No muerto? ¿Quieres decir que Deacon está vivo? Claro. Estaba gravemente herido, pero está con el ejército principal, regresando ahora. Mi madre se preocupó tanto al enterarse que fue ella misma a buscarlo. Abrumado por la alegría y el alivio, Samuel se esforzó por encontrar las palabras. Comprendió de inmediato que esto debía ser obra del hechizo de resurrección de Melisandre. ¿Pero por qué se retrasó tanto? Para sus adentros, se rió de sus propios pensamientos. ¿Acaso el Señor de la Luz tenía problemas de conexión? Con una sonrisa en su rostro, respondió: ¡Qué noticia tan maravillosa! Debo haber oído mal. Talla le dirigió una mirada juguetona y lo condujo a él y a Margaery al castillo. Dentro del vestíbulo principal se encontraba Lord Randall Tarly, esperándolos. Era exactamente como Samuel lo recordaba. Vestido impecablemente con una túnica de terciopelo gris entallada, con expresión tranquila y ojos penetrantes. Samuel dio un paso adelante con Margaery, haciendo una reverencia respetuosa. Después de breves formalidades, Lord Randall le ordenó a Talla que entretuviera a Margaery mientras miraba severamente a su hijo y le decía: ven conmigo. En una pequeña habitación contigua, el tono de su padre se volvió frío y regañador. Hiciste algo tonto en Esquireach. Samuel sabía que se refería al asesinato de Joffrey. Políticamente, ejecutar a un rey, incluso a uno falso, abiertamente era más problemático que beneficioso. Sin embargo, dejando la política de lado padre, mi dragón nació porque usé la sangre de Joffrey.
La expresión de Lord Ramdil cambió, aunque no se sabía qué pensamientos le rondaban por la cabeza. Tras un momento, preguntó en voz baja. Entonces, ¿se pueden incubar huevos de dragón con la sangre de reyes? Sí, la sangre de un rey, un sacrificio de fuego y el cometa rojo. Encontré este método en un antiguo pergamino de Asai. Lord Ramdil lo examinó atentamente, como si no estuviera seguro de si debía creer a su hijo. Samuel sostuvo la mirada de su padre, esperando en silencio que la dejara ir sin más preguntas. Afortunadamente, Ramdil Tarly decidió no insistir en el asunto, quizá consciente de que algunas cosas era mejor no decirlas. En lugar de eso, pasó a otro tema urgente. Llevar a Margaery Tyrell contigo fue una imprudencia. Samuel respondió inmediatamente. ¿Pero qué pasa si puedo persuadir a la casa Tyrell para que reconozca nuestro matrimonio? ¿Estás seguro de eso? Ya veremos. A veces no se sabe sin intentarlo. La voz de Samuel se mantuvo firme. ¿Sabías el resultado de cada batalla antes de que comenzara, padre? Lord Ramdil lo observó en silencio durante un largo instante. Finalmente, habló con un tono indescifrable. Un solo dragón, especialmente una cría, no será suficiente para convencer a la casa Tyrell de que Margaery te sea dada su bendición. Samuel se relajó un poco, animado por la leve sensación de apoyo en las palabras de su padre. ¿Tienes algún consejo? Pero en lugar de responder directamente, Lord Ramdil preguntó. ¿Cuánto sabe usted de la situación actual? Lord Stark ha apoyado abiertamente la pretensión de Stannis Baratheon al trono de hierro, y Tywin Lannister ya debe haber ordenado la retirada. Pero no sé si ha llegado a un acuerdo con Dorne. Lo han hecho. Lord Ramdil asintió una vez. ¿En serio? Samuel se quedó atónito ante la rapidez de las acciones del viejo león. ¿Qué condiciones ofrecieron los Lannister? El tono de Lord Ramdil se ensombreció. Tywin envió a Dorne 2 hombres. Oms. Gregor Clegane y Renly Baratheon. Samuel frunció el ceño, confundido. Enviar la montaña a Dorne tiene sentido. Es una ofrenda poderosa. ¿Pero qué hay de Renly? Lord Ramdil relató los acontecimientos que habían ocurrido en Lanza del Sol. Así que Tywin mandó matar a Renly. Samuel estaba impresionado y horrorizado a la vez. También consiguió incriminar a los Martell. Creo que sí, asintió Lord Ramdil. Pero Dorne no puede demostrar su inocencia. Ejecutaron a Clegane públicamente, y cuando Renly murió en Lanza del Sol, pocos creerán que no participaron en ello. ¿No envió Lord Stark mensajeros a las fuerzas de Renly? ¿Por qué se dejaría tan vulnerable? Lo hizo, pero los mensajeros Lannister llegaron antes que él. Samuel suspiró, aunque no podía decir que le sorprendiera. Para Tywin Lannister, los sucesos en Esquirach habrían sido un desastre de proporciones sin precedentes, y sus mensajeros habrían hecho todo lo posible para llegar primero a él. Los de Stark no habrían sido tan urgentes, lo que significaba que Tywin había aprovechado la oportunidad. Fue una jugada brutal y efectiva, que aplastó a un poderoso rival y acorraló a Dorne. No solo obligó a la familia de la casa Martell a inclinarse ante el trono de hierro para protegerse, sino que también eliminó al mayor competidor de los Lannister. Aunque Renly Baratheon es el hermano menor del difunto rey Robert Baratheon, en realidad es una amenaza mayor para la descendencia ilegítima de Cersei que su hermano Stannis Baratheon. El feudo de Stannis, Rocadragón, es demasiado árido, y solo puede movilizar 2 o 3 mil soldados como máximo. El feudo de Renly es Cabo de Tormentas, la fortaleza de la casa Baratheon, y el ejército que puede organizar es de una magnitud completamente diferente. En el libro original, Renly también era el rey más poderoso en la etapa inicial de la Guerra de los 5 Reyes. En ese entonces, se casó con Margaery Tyrell, lo que le permitió obtener el apoyo del dominio y contar con un ejército de más de 100.000 hombres. Era quien albergaba la mayor esperanza de sentarse en el trono de hierro. Pero, por desgracia, este hombre fue asesinado más tarde por la sombra nacida de Stannis y Melisandre, y el ejército bajo su mando se vino abajo. Originalmente, como Stannis no contaba con la ayuda de Melisandre esta vez, Samuel pensó que Renly definitivamente causaría grandes problemas a los Lannister, pero inesperadamente, este tipo murió incluso más rápido que en el libro original. Tywin es eficiente, lo admito. La voz de Samuel era baja, llena de reticente admiración. ¿Qué hay de las fuerzas en las tierras de los ríos, el valle y las tierras de la tormenta? Seguro que el viejo león también tiene algo planeado para ellos. En vísperas de su retirada, las fuerzas de las tierras del oeste quemaron los suministros de alimentos de los otros 3 ejércitos y dejaron las fortalezas en manos de los dornienses. Es despiadado, comentó Samuel con una risita sombría, pero luego añadió. Tywin Lannister es astuto, pero corre el riesgo de subestimar a Doran Martell.
El príncipe de Dorne no se conformará con ser su peón. La lealtad del príncipe Doran es incierta, coincidió Lord Randall, pero se apresuró a advertir. Pero no olvides que la víbora roja murió por tu culpa. Dorne te considerará un enemigo, incluso si no se alinean con los Lannister. Samuel hizo una mueca, sintiendo el peso de las palabras de su padre. Los Lannister ahora tienen la sartén por el mango, continuó Randall. Lord Tyrell ya ha accedido a casar a Margaery con Tommen Baratheon. Si las tierras del oeste y el dominio se unen, las posibilidades de Lord Stark y Stannis Baratheon se verán mermadas. Era cierto. Con el dominio y las tierras del oeste unidas, la alianza se convertiría en una potencia económica y militar. En la línea temporal original, esta alianza casi había consolidado el dominio de los Lannister sobre los 7 reinos, a pesar de las dudas sobre los herederos de los Baratheon. Si Tywin no hubiera perdido el control de su familia, habría sido una época de grandes dificultades. Así que si no quiero ver a los Lannister en el trono, realmente tengo que casarme con Margaery, concluyó Samuel. En teoría, sí, concedió Randall. Pero luego miró a Samuel con una mirada fría y penetrante. ¿Pero por qué la casa Tyrell abandonaría cierta alianza con Tommen por ti, un simple señor? Podría pedirles que ayudaran a Stannis a sentarse en el trono de hierro. Es suyo por derecho, y sin el apoyo del dominio, los Lannister estarían indefensos. Lord Randall negó con la cabeza. ¿Pero qué podría ganar la casa Tyrell con Stannis? Está casado y su esposa es una Florent. Samuel guardó silencio. Era cierto que los Florent, aunque eran vasallos de Tyrell, habían disputado a menudo la reclamación de Tyrell sobre el dominio y creían que tenían más derecho a Alto Jardín. Randall Tarly dejó que el silencio de su hijo se prolongara y luego dijo: debes entender, Samuel, que el dominio solo está unificado bajo el gobierno de la casa Tyrell. Por un momento, Samuel no dijo nada. Luego murmuró: quizás la casa Tyrell no tenga que gobernar el dominio. Los ojos de Lord Randall se entrecerraron, estudiándolo con una expresión ilegible. Eso, dijo lentamente, es un pensamiento peligroso. Samuel sostuvo la mirada de su padre, reconociendo la implicación de sus palabras. Era una advertencia, pero no una condena. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. El cielo era una extensión impecable de un azul profundo, suave como la seda, con el suave sol otoñal proyectando su calor sobre los campos. Pétalos de color amarillo pálido danzaban con la suave brisa. Margaery Tyrell, de la mano entrelazada con la de Samuel, paseaba por el bosque, con el rostro radiante de felicidad y un ligero rubor aún presente en sus mejillas. Su ajustado traje de casa verde resaltaba sus elegantes curvas, mientras que su suelto cabello castaño rozaba la nariz de Samuel, llevando una fragancia fresca y delicada que conmovía su corazón. ¿Quieres decir que nunca has casado aquí?, preguntó Margaery sorprendida. Bueno, no exactamente. Samuel se frotó la nariz, maldiciendo en silencio los errores del Sam original. Mi padre me llevó varias veces, pero tenía demasiado miedo de matar algo. Al final, desistió de llevarme. Los ojos de Margaery se abrieron con incredulidad, tratando de reconciliar la imagen de un hombre que alguna vez fue demasiado tímido para casar con el guerrero que había desafiado todas las probabilidades en el campo de batalla. Tal vez recordando la primera vez que se conocieron, cuando Samuel tenía sobrepeso y era torpe, Margaery se rió entre dientes, tapándose la boca. Samuel fingió una mirada ofendida, lo que solo la hizo reír aún más fuerte. Así que se inclinó y silenció su risa con un beso. Cuando sus labios finalmente se separaron, Margaery se acurrucó contra su pecho, con los ojos medio cerrados en una perezosa satisfacción. Entonces, ¿qué te cambió?, preguntó en voz baja, como un gatito disfrutando de su calor. ¿Fue ese viaje al oeste? La mano de Samuel se deslizó por su cintura mientras respondía. No. Fue un rito que organizó mi padre. Un sacrificio realizado por 2 brujos de Cart, con un baño ritual en la sangre de un toro sacrificado. Así fue como gané fuerza y coraje. Esto era, en parte, cierto. Por los recuerdos del Sam original, sabía que este ritual se había realizado. Pero no le había servido de nada en aquel entonces. Solo resultó en que Lord Randall azotara furiosamente a los brujos al ver que nada cambiaba. ¿En serio?, preguntó Margaery, visiblemente cautivada. Con razón te volviste tan diferente. Exactamente. Samuel inhaló el fresco aroma de su cabello y dudó antes de hacer la pregunta que lo atormentaba. Margaery, si llega el día en que me enfrente a tu padre, ¿a quién elegirás? Margaery esbozó una sonrisa diplomática. Haremos todo lo posible para evitar que ese día llegue.
Samuel frunció el ceño, insatisfecho. Hay cosas que no se pueden evitar. Margaery se apartó, mirándolo a los ojos con seriedad. Estás preocupado por nuestro viaje a Alto Jardín, ¿verdad? Sí, admitió. Sabes tan bien como yo que Lord Tyrell se inclina por una alianza con los Lannister, y mi enemistad con ellos es inconciliable. Quiero a mi padre, pero no puedo decir que siempre haya estado de acuerdo con sus decisiones. Por eso decidí irme contigo a Skireach, respondió ella con mirada firme. Si insiste en esta alianza con los Lannister, estaré a tu lado. Aunque eso signifique oponerse a él, insistió Samuel. ¿Sí? Asintió con decisión, aunque dudó un instante antes de añadir. Pero, Sam, no le harás daño, ¿verdad? Samuel se echó a reír. Claro que no. Ni se me ocurriría hacerle daño a mi futuro suegro. Hizo una pausa y luego agregó. Solo quiero evitar que se haga daño a sí mismo, que haga daño a la casa Tyrell y que lleve al dominio por un camino peligroso. Margaery estudió sus ojos, como si comprendiera algo más profundo, pero solo murmuró. Sam, confío en ti. No te defraudaré. Se abrazaron cálidamente, saboreando la paz y la cercanía, hasta que se acercaron pasos. Al girarse, Samuel vio que Taya venía hacia ellos. Perdón por interrumpir, se disculpó con una sonrisa tímida, pero hay noticias que debes escuchar. ¿Qué pasa? Samuel soltó a Margaery a regañadientes. El ejército de la campaña de Dorne ha regresado, anunció Taya. Los ojos de Samuel se iluminaron. Entonces Deacon también ha vuelto. Sí, están casi en la puerta este. Vamos. Tomando la mano de Margaery, Samuel condujo a Margaery hacia la puerta. Al llegar, vieron acercarse un contingente masivo. El estandarte de la casa Tarly, con su veloz cazador saltando, ondeaba con orgullo al viento. Pero Samuel rápidamente notó que esta fuerza parecía más grande de lo esperado. Mucho más que las fuerzas de la casa Tarly solas. Margaery, a su lado, comentó sorprendida. Bridgewater y Golden Grove también han enviado tropas. De hecho, Samuel reconoció el estandarte floral del zorro de la casa Florent y el árbol dorado sobre un campo blanco perteneciente a la casa Rowan. Que la casa Florent hubiera enviado tropas tenía sentido. Después de todo, la esposa de Lord Randall era una Florent. Pero la casa Rowan, esa familia no compartía lazos matrimoniales con la casa Tarly, y no había motivo para que se detuvieran en la colina del Cuerno a su regreso de posa de la doncella. Echando una rápida mirada a su padre, que estaba en la puerta, Samuel comprendió. Lord Randall debió haber invitado a Lord Mattis Rowan a Ornhill. ¿Y con qué propósito? Samuel lo supuso. Probablemente no era para hacer turismo. Al recordar su reciente conversación con su padre, se dio cuenta de que Lord Randall ya debía haber comenzado a reunir a los otros señores del dominio para presionar a Alto Jardín. Golden Grove fue un aliado importante. La casa Rowan controlaba toda la cuenca norte. En tamaño, sus posesiones solo eran superadas por los Hightower y los Tyrell, y se contaban entre las familias más influyentes de la región. El propio Lord Mattis Rowan era un líder capaz, alguien a quien Kevan Lannister más tarde consideró como candidato a mano del rey en la historia original. Parecía que los acontecimientos en Skireach habían disgustado lo suficiente a Lord Mattis como para que hiciera un gesto público al llegar a Ornhill en masa. Juntos, Ornhill, Bridgewater y Golden Grove ahora formaban una poderosa facción anti-Lannister en el dominio. Incluso si Lord Tyrell estuviera decidido a aliarse con los Lannister, esta oposición podría obstaculizar gravemente su capacidad de reunir un ejército sustancial. De hecho, si estos señores ejercieran suficiente presión, podrían incluso influir en la decisión de Lord Tyrell. Al darse cuenta de esto, Samuel se sintió más seguro acerca de su inminente viaje a Alto Jardín. Los soldados que estaban fuera de las puertas comenzaron a disminuir la velocidad y pequeños grupos de caballería avanzaron hacia las líneas del frente. A la cabeza de ellos estaban Lord Mattis Rowan de Golden Grove y Ser Alekin Florent, heredero de Bridgewater y tío de Samuel. Randall. Has criado a un hijo excelente. Gritó Lord Mattis con voz resonante. Aunque sus palabras parecían un elogio, había un tono burlón debajo. Los labios de Lord Randall se crisparon, pero logró esbozar una sonrisa forzada. Bienvenido a Ornhill, Mattis. Lord Mattis desmontó, riendo con ganas mientras abrazaba a Lord Randall. Era evidente que eran viejos amigos. Luego se volvió hacia Samuel con evidente admiración. Lord Samuel, dijo, su padre solía decir que no era digno de ser su heredero. Pero por lo que he visto, no podría estar más equivocado. Matar a la víbora roja y vencer a 4 guardias reales de un solo golpe, ¿pensó que eso no lo hacía digno de la colina del Cuerno? Ja.
Me halagas, mi señor, respondió Samuel con modestia, pero su mirada se desvió hacia su padre, cuya expresión estaba entre molesta e impresionada. Muy satisfactorio, pensó. Después, Lord Matis saludó a Margaery. Lady Margaery, alabo su valentía y apoyo su decisión. Más se debe haber perdido el juicio al pensar en casarla con ese loco de Joffrey. Margaery esbozó una dulce sonrisa. Gracias, mi señor. Mi abuela siempre ha hablado muy bien de usted, llamándolo uno de los señores más sabios del dominio. Lord Matis sonrió radiante, visiblemente complacido por el elogio de Olenna Tyrell. Besane me dijo una vez que te pareces a ella en espíritu, rió, refiriéndose a su esposa, Besane Redwine, sobrina de Olenna y hermana de Paxter Redwine, el del Rejo. Pero nunca pensé que esta hermosa rosa pudiera tener tantas espinas. Pero ahora veo que realmente eres la nieta de tu abuela. Las palabras de Lord Matis despertaron el interés de Samuel. Si la casa Rowan se aliara con él, ¿podría esto influir en la casa Redwine, otro poderoso aliado de los Tyrell, para que también reconsidere su posición? Si los Redwines se unieran a esta creciente coalición, Alto Jardín podría no tener más opción que reevaluar sus vínculos con los Lannister. Por supuesto, esto era solo una especulación. La lealtad de la casa Redwine hacia los Tyrell era profunda. Mientras hablaban, se acercó un carruaje y de él bajó una mujer ligeramente regordeta y de rostro cálido. La madre de Samuel, Lady Melessa Florent. Tras ella venía un joven con un rostro familiar. Deacon Tarly, el hermano menor de Samuel. Al ver a su hermano menor, Deacon, sano y salvo, Samuel sintió una intensa emoción. Sin embargo, junto con la alegría, albergaba una sutil ansiedad. Según lo que recordaba de la historia original, los poderes de resurrección del Señor de la Luz conllevaban algunos efectos secundarios preocupantes. Por ejemplo, Beric Dondarrion, el Señor del Rayo, perdía un fragmento de su memoria con cada resurrección, y Lady Corazón de Piedra, o Catelyn Tully, se había convertido en un cascarón desalmado y vengativo. Entonces, ¿qué había perdido Deacon tras su resurgimiento? ¿Qué precio había pagado? Lady Melessa, apoyando a su hijo, se dirigió a la nobleza reunida. Las heridas de Deacon aún no han sanado del todo, por lo que no puede saludarlos como es debido. Por favor, perdónenlo. Lo que importa es su salud. Un joven debería afrontar algunas pruebas en el campo de batalla, respondió Lord Ramdale con su habitual tono tranquilo. Pero quienes lo conocían bien podían percibir que el señor de la colina del Cuerno no se inmutaba en absoluto. En realidad, cuando recibió la noticia de la muerte de Deacon de manos de Ser Alunt, su rabia y su dolor fueron inimaginables. Tras la milagrosa resurrección de Deacon tras la llegada del cometa rojo, Ser Al envió otro mensaje urgente, nervioso y presa del pánico. Ramdale ordenó a Lady Melessa que se reuniera con Deacon con una escolta, con la esperanza de confirmar el estado de su hijo. Aparentemente tranquilo, Ramdale se quedó en Ornhill, sin dormir y profundamente preocupado. Ahora, al ver a su hijo vivo y a salvo, finalmente pudo dejar de lado sus temores. Con el apoyo de su madre, Deacon se adelantó para saludar a su padre, aunque su mirada reflejaba más confusión que alegría por el reencuentro. Sus palabras también tenían un tono ligeramente desconocido. Hermano. Sin embargo, al ver a Samuel, Deacon se iluminó de emoción. ¿Cómo escapaste del asedio dorniense? ¿Y a la víbora roja? ¿De verdad la mataste? Increíble. Y Joffrey, y el dragón. Hermano, ¿dónde está tu dragón? Samuel le revolvió el pelo a Deacon, sonriendo. Cleopatra está cazando en el bosque. Siempre que Samuel tenía un rato a solas con Margaery, mandaba al pequeño dragón a cazar. No era que le preocupara que lo interrumpiera, sino que estaba creciendo rápidamente y necesitaba mucha comida. Cuando regrese, ¿puedo tocarlo? Preguntó Deacon con entusiasmo. Por supuesto. Bueno, ya basta, regañó Lady Melessa con suavidad a su hijo menor, alejándolo. Tus heridas aún no han sanado, así que vuelve a la cama. Luego se giró para abrazar a su hijo mayor, dejando un cariñoso beso en la mejilla de Samuel. Después de unos cuantos saludos más cálidos, todos se dirigieron al interior del castillo. Ramdale había organizado un gran banquete para recibir a los visitantes lejanos. El rugiente fuego de la chimenea disipaba el frío otoñal, mientras que el aroma a carne asada y pan recién horneado impregnaba el aire. El gran salón estaba adornado con los estandartes de Ornhill, Eagle Nest, Bridgewater Keep y Golden Grove. Un bardo vestido de colores vivos tocaba su arpa y cantaba baladas, aunque su voz quedaba ahogada por el tintineo de las copas y la animada charla que lo rodeaba. Al otro lado del pasillo, Noah, el segundo hijo de Lord Matis Rowan, permanecía sentado, maravillado.
Con tan solo 13 años, esta era su primera campaña militar, y todo lo que había presenciado en el frente lo dejaba atónito, especialmente las hazañas de Lord Samuel. Para Noé, las hazañas del Señor del Nido del Águila parecían cuentos de héroes legendarios hechos realidad. Su mirada se fijó en Samuel, sentado a la mesa principal con una túnica de seda azul claro y pantalones oscuros a medida, con el rostro adornado por una sonrisa penetrante. La mente de Noé repasó imágenes del Señor blandiendo su espada llameante y abatiendo al vil falso rey. Noé pensó que así debía ser un verdadero rey. Su admiración no se limitaba a Samuel. A su lado estaba sentada Lady Margaery, aún más hermosa de lo que había oído, con un tocado adornado con zafiros que coronaba sus suaves rizos castaños. Sus ojos de gacela brillaban con tierno cariño, y Noah apartó la mirada, fascinado y demasiado tímido para sostener su mirada. Y luego, por supuesto, estaba el dragón. Los ojos de Noé seguían dirigiéndose al dragón blanco posado en el hombro de Samuel. Sus escamas lechosas brillaban tenuemente a la luz de las velas, y sus alas translúcidas agitaban el aire, creando una niebla inquietante a su alrededor. Cuando sus ojos rojo sangre se clavaron en Noah, sintió una sacudida, un escalofrío que le recorrió la espalda, y un toque de azufre tiñó el aire a su alrededor. Nervioso, bebió un gran sorbo de vino, mientras su corazón latía con fuerza como si fuera a saltarle del pecho. No se atrevió a mirar de nuevo. Se concentró en su copa, bebiendo rápidamente, hasta que oyó una exclamación repentina. Levantó la vista y vio que el dragón blanco se había deslizado hasta su mesa y ahora estaba extendiendo su largo cuello para arrebatarle un pollo asado de su plato. La mente de Noé se quedó en blanco. Todos los sonidos a su alrededor se volvieron distantes y apagados, como si estuviera en otro mundo. En su visión, solo existía esta extraña criatura de otro mundo, que irradiaba una sensación de poder y peligro primigenios. Cleopatra, ordenó una voz grave. Vuelve. El dragón batió sus alas, obedeciendo al llamado, y regresó al hombro de su amo, con el pollo asado todavía en sus mandíbulas. La corriente de aire caliente que desprendían sus alas abanicaba el rostro de Noé, que permaneció allí sentado, aturdido. Cuando un caballero cercano le recordó que Lord Samuel se estaba disculpando, Noah recuperó el sentido y se levantó apresuradamente para devolver la cortesía, tropezando con sus palabras. Lord Matis se rió con ganas y gritó desde el otro lado del pasillo. Samuel, este es mi hijo menor, Noah. Desde que te vio derrotar a los 4 guardias reales en Skireach, ha sido tu devoto admirador. De camino hacia aquí, no dejaba de decir que quería ser tu escudero. ¿Qué te parece? ¿Lo dejarás guiar tu caballo? Samuel dudó un momento y luego sonrió. Me sentiría honrado. En Poniente, un escudero no era simplemente un sirviente. Su rol era similar al de un aprendiz, casi como un hijo en formación. De hecho, un escudero cuidaba del caballo y la armadura de su señor, pero su caballero también lo instruía en el combate, las virtudes caballerescas y, si el caballero era señor, también en el gobierno. A menudo era su señor quien finalmente lo nombraba caballero. Para los hijos de los nobles, servir como escudero de un gran señor o de un caballero de renombre era un privilegio. Y también representó una alianza de lealtad política casi a nivel matrimonial. Al ofrecer públicamente a su hijo para servir a Samuel, Lord Matis Rowan estaba señalando una alianza profunda entre Eagle Nest y Golden Grove. Excelente. Rió Lord Matis, llamando a su hijo. Vamos, Noah. A partir de hoy, estás al servicio de Lord Samuel. Sí, padre. El rostro de Noé se sonrojó de emoción. Dio un paso al frente y ofreció una profunda reverencia a su nuevo amo, aunque no pudo resistirse a mirar de reojo al dragón. Desafortunadamente, el dragón estaba ocupado devorando su pollo asado y lo ignoró. Samuel sintió un orgullo silencioso al aceptar a este nuevo escudero. No era común que un simple señor menor recibiera el honor de entrenar al hijo de una casa como la casa Rowan. Pero Lord Matis le había confiado voluntariamente esta función. Esta decisión, además de ser parte de la coalición anti-Lannister, reflejó el respeto de Lord Matis por los logros de Samuel y su creciente influencia. Gracias a sus victorias y a su dragón, Samuel ahora tenía suficiente prestigio para ser considerado un igual entre los poderosos señores del dominio. Al llegar a la mitad del banquete, los sirvientes despejaron la mesa central, dejando espacio para el baile. Los músicos comenzaron a tocar una melodía animada. Margaery tomó la mano de Samuel con una sonrisa radiante. Ven, Sam. Vamos a bailar. Con mucho gusto. Tras la conclusión del banquete, los invitados se dispersaron hacia sus aposentos. Sin embargo, Lord Ramdil Tarly, Lord Matis Rowan, Ser Alekine Florent y Samuel se retiraron a una habitación más pequeña y privada.
Una criada trajo té y luego se fue rápidamente, cerrando la puerta detrás de ella. Esta fue una reunión privada y, por cierto, importante. Reunidos aquí, bajo el liderazgo de Lord Randall, se encontraban los representantes del dominio descontentos con el dominio de la casa Lannister. Sus decisiones de esta noche podrían determinar el futuro de los 7 reinos. Aunque Samuel intentaba mantener la calma, no podía reprimir una sensación de euforia. Si bien este grupo probablemente estaba más motivado por la cuestión de qué postura tomaría el dominio en la inminente tormenta política, no podía negar que su apoyo también contribuiría a su causa de casarse con Margaery. Tomó un sorbo de té, saboreando el momento, y esperó a que los señores comenzaran la discusión. Samuel, ¿Margaery está embarazada? La pregunta inicial de Lord Randall casi le provocó un atragantamiento. Los otros 2 señores no se inmutaron, como si la pregunta de Lord Randall fuera completamente apropiada. Todavía no, respondió Samuel tras calmarse. Apenas empezaba a sentir que por fin participaba activamente en el juego. Ahora se sentía más como un semental reproductor. Hazlo lo antes posible, instó Randall. Sin duda sería útil que estuviera embarazada de él, añadió Lord Mattis Rowan con una risita. Pero no deberíamos confiar solo en eso. Conociendo a Lady Olenna, si de verdad se opone al matrimonio, no dudará en enviarle a Margaery una tetera de té de luna. Samuel lo comprendió. El té de luna era una bebida utilizada tanto para la anticoncepción como para el aborto. Lady Olenna Tyrell era lo suficientemente despiadada como para tomar tales medidas si le convenía. ¿Qué postura ha adoptado Lady Olenna al respecto? Samuel redirigió la conversación. No se sentía precisamente cómodo con que los 3 hombres mayores hablaran de su vida privada. Es difícil decirlo, reflexionó Lord Mattis, removiendo suavemente su té mientras pensaba. La reina de espinas es difícil de predecir. Pero una cosa es segura. Tomará la decisión que mejor sirva a Alto Jardín, incluso si perjudica a su propia nieta o los intereses de otras casas nobles del dominio. Es por eso que no podemos dejar esta decisión únicamente en manos de la casa Tyrell, dijo Ser Alekine Florent con tono decidido. Como heredero de la familia Florent, Ser Alekine tenía las razones más sólidas para oponerse a una alianza de los Lannister con el dominio. Al fin y al cabo, la casa Florent había invertido mucho en Stannis Baratheon. Si Stannis reclamaba el trono de hierro, tendrían una reina de su propia familia. Necesitamos asegurarnos de que Lord Mace Tyrell vea que suficientes casas en el dominio se oponen a doblegarse ante los Lannister, coincidió Lord Randall. Precisamente, intervino Lord Mattis. La clave es determinar qué otras casas podemos convencer para que se unan a nosotros, dijo Ser Alekine con urgencia. ¿Y qué hay de la casa Peake? Sugirió Lord Mattis. Nunca han sido especialmente leales. La casa Peake, que gobernaba desde Pico Estelar, al este de la colina del Cuerno, tenía fama de rebelde. De hecho, durante la era de los jardineros, la casa Peake había sido una de las familias más poderosas del dominio, y sus ambiciones de supremacía provocaron un largo y sangriento conflicto con la casa Manderly. Al final, los Manderly fueron derrocados y se vieron obligados a huir del dominio, estableciendo finalmente Puerto Blanco en el norte bajo la protección de la casa Stark. Durante el reinado de los Targaryen, la casa Peake también apoyó con firmeza las rebeliones Fuego Oscuro y sufrió mucho como consecuencia. Desde entonces, mantuvo un perfil bajo. Cuando mencionó la casa Peake, Lord Mattis le dirigió a Samuel una mirada significativa. Samuel lo entendió. La casa Peake tenía una larga historia de apoyo a los Fuego Oscuro, por lo que podrían estar inclinados a respaldarlo a él, un hombre que había criado un dragón y de quien podrían sospechar que estaba conectado con el linaje Fuego Oscuro. Sin embargo, la expresión de Lord Randall se agrió ante la mención de la casa Peake. Como su padre, Randall estaba seguro de que Samuel era su hijo legítimo y no un impostor de Fuego Oscuro. Pero la capacidad de Samuel para incubar un dragón había suscitado preguntas inquietantes que Randall prefería ignorar. Dudo que la casa Peake se una a nosotros, dijo Lord Randall con frialdad. Recuerda, están emparentados con los Lannister por matrimonio. Al principio, Samuel pensó que la objeción de su padre se debía a orgullo, pero luego recordó que Lord Titus Peake efectivamente se había casado con una Lannister. Lady Margaery es pariente lejana de los Lannister, dijo Lord Mattis. No es una alianza de importancia. Creo que aún podríamos convencer a Lord Peake de que se una a nosotros. Quizás, dijo Samuel. Recuerda, cuando el Trono de Hierro aplastó la rebelión de Peake, fueron las fuerzas de las tierras del oeste las que lideraron la carga. Desconocemos qué piensa realmente Lord Peake de los Lannister.
Además, Samuel sabía que 3 miembros de la casa Peake servían en la Compañía Dorada al otro lado del Mar Angosto, un grupo mercenario dedicado a restaurar a los Targaryen. Esto, para él, confirmaba la inquebrantable lealtad de la casa Peake a los Fuego Oscuro. De acuerdo, podemos intentarlo, se dio Lord Ramdil. ¿Hay alguna otra casa a la que podamos convencer? La casa Oakear parece poco probable, dijo Lord Matis, mirando a Samuel con una leve sonrisa. Samuel tomó torpemente otro sorbo de té. La casa Corazón de Roble Viejo era una de las familias más poderosas del dominio. Sin embargo, su caballero, Ser Aris Corazón de Roble, había pertenecido a la Guardia Real que Samuel había derrotado en el dominio celestial. Entonces su alianza no estaba exactamente en los planes. Creo que podríamos tener algo de suerte con la casa Hightower, sugirió Samuel, con la esperanza de dejar atrás el desafortunado incidente con Ser Aris. ¿Los Hightower? Los 3 hombres intercambiaron miradas escépticas. La casa Hightower de Antigua era, por supuesto, una de las familias más antiguas y poderosas del dominio, pero estaba estrechamente vinculada a la casa Tyrell. Al fin y al cabo, la esposa de Lord Mace Tyrell era hija de Lord Leyton Hightower. La idea de convencer a los Hightower para que se opusieran a los Tyrell parecía descabellada. Samuel explicó. Mientras viajaba aquí, Lord Leyton Hightower hizo que su banderisó, Lord Martin Mullendore, me extendiera una invitación para visitar Old Town, diciendo que deseaba ver al dragón. Bajo ninguna circunstancia deberías ir, dijo Lord Ramdil con severidad. La ciudadela desprecia a los dragones y la magia, y la casa Hightower es, en el mejor de los casos, ambivalente. Deberías extremar las precauciones. No tengo intención de ir a Antigua, respondió Samuel. Pero pensé que tal vez podría invitar a Lord Leyton a Alto Jardín para ver al dragón. Así podríamos evaluar su postura. Si de verdad le fascinan los dragones como parece, podría estar dispuesto a nuestra alianza. Creo que vale la pena intentarlo, dijo Lord Matis. Si conseguimos el apoyo de la casa Hightower, incluso si Lord Mace insiste en aliarse con los Lannister, le costará mucho ignorarnos. Después de eso, el apoyo de las casas menores importará poco. De acuerdo, dijo Lord Ramdil. Redacta una carta esta noche y le pediré al maestre Adam que la envíe por cuervo a Antigua. Comprendido. Los hombres continuaron discutiendo sobre qué otras casas de la cuenca podrían ser persuadidas, aunque todos sabían que el verdadero objetivo era asegurar la casa Hightower. Si lograban convencer a Lord Leyton, el resultado cambiaría drásticamente a su favor. Tras la reunión, Samuel escribió su carta a Lord Leyton Hightower y se la entregó al maestre. Una vez cumplida, fue a ver cómo estaba su hermano menor, Deacon. Lady Melissa, su madre, también estaba al lado de Deacon. ¿Cómo va la recuperación?, preguntó Samuel mientras se sentaba junto a la cama de su hermano. La herida está cicatrizando bien, dijo Lady Melissa. El maestre Adam dice que se recuperará por completo en 2 meses. Es solo que, frunció el ceño. Es solo que Deacon parece haber olvidado muchas cosas. Las sospechas de Samuel se solidificaron. No te preocupes. Lo recordará con el tiempo. Son sobre todo recuerdos de hace tiempo que parecen borrosos, admitió Deacon, frustrado. Pero recuerdo con claridad la reciente campaña contigo en Dorne. Recuerdo cómo avanzamos a toda velocidad por las arenas, rompiendo las defensas de la familia Corgile, luchando en las llamas del Sect. Espera. Interrumpió Samuel a su hermano. ¿Recuerdas haber luchado conmigo en las llamas del Sect? Por supuesto, respondió Deacon. Estuve a tu lado, cantando el himno de los 7 mientras luchábamos hasta el final. Samuel frunció el ceño. En realidad, Deacon había escapado del septiembre en llamas a caballo. ¿Cómo podía recordar haber luchado a su lado en el incendio? Además, ese incendio había sido tan intenso que había consumido todo el Sect. Solo Samuel, como el no quemado, había salido ileso. ¿La memoria de su hermano estaba distorsionada? ¿Un efecto secundario del hechizo de resurrección? ¿O algo aún más siniestro del Señor de la Luz? Intentando disimular sus preocupaciones, Samuel le hizo más preguntas a Deacon para evaluar su estado de ánimo. La personalidad y las emociones de Deacon parecían prácticamente las mismas que antes, pero, en efecto, no recordaba muchas cosas, e incluso tartamudeaba al recordar los nombres de sus 3 hermanas. Sin embargo, la mirada que le dirigió a Samuel era particularmente intensa. Si al principio su hermano sentía admiración por él, ahora parecía un poco fanático. Como si no pudiera esperar para seguir peleando con Samuel. Samuel no sabía si decir que este cambio era bueno o malo. Quizás podría preguntarle a ese charlatán de Melisandre cuando regresara. «Sam, ¿vas a Alto Jardín?», preguntó Lady Melissa.
Sí, madre, respondió Samuel, estamos planeando irnos la próxima semana. La señora Melissa sonrió amablemente. Debes casarte con Lady Margery. Samuel se rió, con una fuerte confianza en sus ojos. No te preocupes, madre. Ella está destinada a casarse con tu hijo. Un feroz viento marino rugió a través de Rocadragón, aullando como una bestia furiosa. El castillo se alzaba sobre sus escarpados acantilados, una maravilla de la cantería valiria. Sus torres estaban esculpidas con forma de dragón, mientras que caños con forma de gárgola bordeaban sus muros, sirviendo de parapetos. Garras de dragón de piedra sobresalían para sostener antorchas, alas de dragón protegían las forjas y armerías, y colas de dragón formaban arcos, puentes y escaleras exteriores. Los Targaryen habían tomado posesión de esta isla casi un siglo antes de la maldición de Valiria. En aquel entonces, esta isla desolada y sombría les interesaba poco. Al fin y al cabo, apenas consideraban Poniente, pues veían el vasto continente de Essos como el centro del mundo. Pero cuando el cataclismo destruyó Valiria, los Targaryen, que se habían refugiado en Rocadragón, dirigieron su mirada hacia el oeste. Rocadragón, pobre y escasamente poblada, se asentaba estratégicamente en la desembocadura de la bahía de Aguas Negras, pero permaneció insignificante antes de la conquista. Por aquel entonces, Desembarco del Rey era un simple pueblo pesquero. Pero una vez que Aegon el Conquistador tomó Poniente y estableció su capital, la importancia estratégica de Rocadragón se disparó. La isla siguió siendo la sede del heredero del trono de hierro durante todo el reinado de los Targaryen. Sin embargo, después de la rebelión de Robert Baratheon le otorgó Rocadragón a su hermano menor, Stannis. Pero Stannis nunca sintió el gesto como un regalo. Su otro hermano, Renly, recibió las ricas tierras de las tierras de la tormenta. Que otra persona disfrute de la mayor parte hace que sea difícil permanecer contento. Sin embargo, ahora, el momento de Stannis finalmente había llegado. Con Eddard Stark declarando bastardos a los hijos de Cersei, Stannis se alzaba como el legítimo heredero del trono de hierro. ¿Por qué la carta se refiere a Robert como mi querido hermano? Preguntó Stannis frunciendo el ceño. Nunca le tuve afecto. Señor, su gracia, dijo el maestre Crescent, su antiguo mentor, vacilando, desacostumbrado al nuevo título. Es costumbre mostrar respeto. Es mentira, respondió Stannis con una voz tan firme como el hierro, fría e inquebrantable. Sácalo. Con un suspiro de resignación, el maestre Crescent tomó su pluma y garabateó las palabras en el pergamino. Carraspeando, continuó leyendo en voz alta la misiva dirigida a los señores de Poniente. A la muerte del rey Roberto I, no quedan herederos legítimos. Joffrey, Tommen y Myrcella son los hijos bastardos de Cersei Lannister y su hermano, el matarreyes, Jaime Lannis. Cámbialo a ser Jaime, interrumpió Stannis. Haga lo que haga, sigue siendo un caballero. El maestre Crescent suspiró para sus adentros. Este era Stannis Baratheon en su esencia. Rígido, inflexible, con un férreo sentido de la justicia que rechazaba el engaño y la adulación. Sin embargo, esta fría imparcialidad no le granjearía el cariño de sus enemigos, ni siquiera de sus aliados. Entre los hermanos Baratheon, Renly era muy querido por la gente común. Robert se ganaba la lealtad con facilidad, pero nadie amaba a Stannis. Ni siquiera sus propios hermanos lo soportaban. Aún así, había quienes respetaban el severo, casi inhumano, sentido de la justicia de Stannis. Uno de ellos, sentado junto al maestre Crescent, era Davos Eoward, el caballero cebolla. Durante la rebelión de Roberto, cuando Bastión de Tormentas estaba sitiado y al borde de la inanición, Davos había navegado en un barco de contrabandistas lleno de cebollas a través del bloqueo, salvando a Stannis y sus hombres de morir de hambre. Por ello, Stannis nombró caballero a Davos. Pero también le cortó los últimos 4 dedos de la mano izquierda, como castigo por sus crímenes pasados como contrabandista. Las buenas acciones no borran las malas, ni los pecados oscurecen la virtud, le había dicho Stannis a Davos al entregarle el título de caballero y el castigo. La mayoría de los hombres se habrían marchado enojados, pero Davos en cambio le ofreció a Stannis su lealtad inquebrantable, siendo su más fiel partidario. Nacido del incesto entre Cersei y su hermano, Ser Jaime. Por derecho de sangre y herencia, me declaro heredero legítimo del trono de hierro de los 7 reinos. Todos los súbditos leales están llamados a jurar su lealtad sin demora, en nombre de los dioses antiguos y de los nuevos. Cambia eso por el Señor de la Luz, interrumpió Stannis de nuevo. El ceño del maestre Crescent se hizo más profundo. La esposa de Stannis, Lady Selyse Florent, era una devota creyente de esta nueva fe y había invitado a un sacerdote rojo,
Toros, a Rocadragón para predicar, blandiendo espadas llameantes mientras convertía a los habitantes de la isla. Su gracia, casi no hay nadie en Poniente que crea en el Señor de la Luz. Ya habrá bastante pronto. Davos también se inclinó para aconsejarle. Su gracia, también le aconsejó que no cambie la invocación al Señor de la Luz. Tanto los nobles como los plebeyos solo conocen a los 7 y a los dioses antiguos. El rostro de Stannis permaneció impasible. ¿Desde cuándo te volviste tan devoto, contrabandista? No pretendo ser piadoso, respondió Davos con humildad. Pero rezo todas las semanas. Creo que es la madre quien me dio a mis 7 hijos sanos y el herrero quien mantiene mis barcos a salvo. Tu esposa te dio hijos, y artesanos expertos evitan que tus barcos se desmoronen. En cuanto a tu título de caballero y tus tierras, eso vino de mí. Aún así, su gracia, cambiar de credo podría llevar a la gente a pensar que es un rey arrogante. La nobleza podría considerarlo una locura, y al pueblo ya no le costará mucho apoyarlo. Nunca me han apoyado. Stannis se levantó bruscamente, se acercó a la ventana que daba al sur y contempló el vasto y tormentoso mar. Desde el día que vi orgulloso del viento naufragar en las rocas y perder a mis padres en las olas, juré que nunca más rezaría a los 7. Cualquier dios que dejara morir a mis padres es indigno de mi fe. Esos sacerdotes predicaron sin cesar sobre la justicia, afirmando que toda la equidad y el orden provenían de los 7, pero toda la justicia que he visto ha sido obra humana. Esos malditos dioses no han hecho más que observar. Así que sí, elijo al dios rojo, porque al menos ha demostrado un poder que supera al de los hombres mortales, una fuerza verdadera e innegable. Davos se aventuró a hacer una última advertencia. Su gracia, si se refiere a la espada llameante de Toros, por favor créame, es más que nada teatro. No. Hablo del verdadero poder, el poder que he vislumbrado en las llamas, dijo Stannis, mirando la chimenea, como si pudiera volver a ver las aterradoras visiones que el fuego le había mostrado. Necesito ese poder. Davos recordó los inquietantes informes de Skireach. Al principio, no creía que alguien pudiera matar a 4 guardias reales de un solo golpe, pero a medida que más gente confirmaba la historia, incluso él empezó a creerla. ¿Y el que lo hizo tenía una espada llameante? ¿Era este realmente el poder del fuego? Al ver que Davos se quedaba en silencio, Stannis se giró bruscamente, con los ojos fríos. Hagan las revisiones como les indiqué y luego liberen a todos nuestros cuervos, ordenó. Sí, su gracia, respondió el maestre Crescent, resignándose a la tarea. Stannis asintió con satisfacción y regresó a su lugar en la enorme mesa de madera que Aegon el Conquistador había encargado, con todo el continente de Westeros tallado en ella con intrincados detalles. El asiento de Stannis estaba alineado estratégicamente con la ubicación de Rocadragón, de modo que parecía que estaba preparado para tomar los 7 reinos en su poder. Desembarco del rey, la fortaleza roja. El joven rey se sentó a la cabecera de la mesa del consejo privado, encaramado sobre una pila de cojines para poder alcanzar la mesa. Solo quedan unos pocos más, le aseguró Ser Kevan Lannister, notando su impaciencia. Tommen hizo pucheros, pero obedientemente agarró la pluma con su regordeta mano, preparándose para firmar el siguiente documento. Kevan le entregó un pergamino y le explicó. Este declara a Samuel Caesar culpable de traición y regicidio y ordena a Lord Mace Tyrell despojarlo de todos sus títulos, tierras y derechos, y entregarlo a desembarco del rey para ser juzgado. He oído que César tiene un dragón, comentó con interés el maestro de la moneda, Tyrion Lannister. Kevan asintió. No lo he olvidado. Pero sin un jinete de dragón, nos quedan 2 opciones. Que los soldados lo maten o que se descontrole. ¡Qué desperdicio!, dijo Tyrion sacudiendo la cabeza. No hay otra opción, respondió Kevan encogiéndose de hombros. Además, que este decreto se cumpla o no depende enteramente de la cooperación de la casa Tyrell. Por el momento, nuestra principal preocupación es otra cosa. De acuerdo, dijo Tyrion, moviéndose en la silla. La nueva carta de Stannis, ¿la has leído, tío? Sí. Los labios de Kevan se curvaron con un leve desdén. Sigue tan rígido e inflexible como siempre. Con esa actitud no conquistará a nadie. Es cierto que Stannis nunca ha sido un encanto. Ni siquiera sus propios hermanos lo toleraban. Aún así, algunos señores de las tierras de la tormenta probablemente reconocerán su título, dado que es un barateón, observó Tyrion. Las tierras de la tormenta han sido devastadas por la guerra y sus recursos agotados. No arriesgarán sus últimas reservas en Stannis. Solo necesitan una excusa para rechazarlo, y gracias a tu padre, se la hemos dado. Kevan le entregó otro documento al joven rey.
Este documento legitima al bastardo de Robert, Edric Tormenta, otorgándole el título de Señor de Bastión de Tormentas y nombrándolo Guardián de las Tierras de la Tormenta. Una estrategia excelente, comentó Tyrion con aprobación. Si el joven Lord Edric quiere asegurar su nuevo título, tendrá que reconocer el derecho de Tommen al trono. Esto les da a los señores de la tormenta una excusa para enfrentarse a Stannis sin parecer desleales a la casa Baratheon. La jugada de mi padre es magistral. Por ahora, solo necesitamos que las tierras de la tormenta permanezcan divididas. No queremos que su unión bajo una sola bandera nos cause problemas, asintió Kevan, dejando a un lado la proclamación firmada. Nuestra verdadera prioridad debería ser las fuerzas del norte que se unen en torno a Eddard Stark. Y para ello, el apoyo del dominio es crucial. Tyrion miró a Tommen con una sonrisa. Lo que significa que mi querido sobrino pronto deberá casarse con la Rosa de Alto Jardín. Kevan lo miró fijamente. Es tu sobrino, no tu hijo. Sí, sobrino, respondió Tyrion con un gesto de desdén. Luego, lanzando una mirada juguetona a Tommen, añadió. Así que nuestro querido sobrino se casará con Margaery Tyrell y conseguiremos el apoyo de Alto Jardín. ¿Y dónde está mi padre ahora?, preguntó Tyrion, inclinándose hacia adelante con interés. Tu padre ya ha liderado el ejército hacia Arrenal, respondió Kevan. Tyrion asintió, comprensivo. Para cortar el paso de los norteños hacia el sur. Exactamente, dijo Kevan, y luego volvió su atención a Tyrion. ¿Resistirán las líneas de suministro? Están al límite, pero podemos arreglárnoslas, por ahora. Tyrion levantó las manos en un gesto exagerado de desesperación. Ya conoces el estado del tesoro, tío. La guerra nos ha dejado casi vacíos. Y con la enorme población de desembarco del rey y el ejército que alimentar, Kevan asintió. Los Lannister aportarán fondos cuando sea necesario. Entonces estamos bien, dijo Tyrion con una sonrisa de satisfacción. Pero añadió, aunque el suministro de alimentos no siempre se puede asegurar solo con oro. Desembarco del rey ha dependido del grano del dominio y las tierras de los ríos. Ahora, con las tierras de los ríos del lado de Stark, nuestras tropas y el 500.000 de habitantes de la ciudad dependen únicamente del dominio. Si nuestra alianza matrimonial fracasa, por eso no podemos permitir que fracase, dijo Kevan con firmeza, colocando otro pergamino ante Tommen. Este nombra a Lord Mace Tyrell maestro de leyes, con un puesto en el consejo privado. Mientras Tommen firmaba cuidadosamente el documento, Tyrion le dedicó una sonrisa alentadora, aunque la mano del joven rey temblaba con cada golpe. Una excelente lección, murmuró Tyrion con aprobación. En una tarde radiante, Samwell y sus compañeros finalmente llegaron a Alto Jardín. Tras el largo verano, el famoso paraíso verde y exuberante había adquirido un tono dorado más suave. Guiados por un sirviente, pasaron por los laberínticos jardines y 3 muros blancos antes de entrar al castillo. ¿Ha vuelto mi padre?, preguntó Margaery Tyrell. Todavía no, mi señora, respondió el sirviente con respeto. Pero debería regresar pronto. Un caballero nos avisó ayer que el grueso del ejército había pasado por el Salón de la Sidra. Deberían estar aquí en 2 o 3 días. Mientras tanto, Lady Olenna nos ha pedido que organicemos el descanso de los invitados. Muy bien. La frialdad en la bienvenida de la casa Tyrell era palpable. A pesar de la llegada de 4 casas nobles, ningún miembro de la familia Tyrell estaba presente para recibirlos. Dadas las circunstancias, quizá no fuera sorprendente. Lady Olenna Tyrell, sin duda, comprendió que sus visitantes no estaban allí con buena voluntad, especialmente con Samwell, el infame secuestrador de la Rosa de Alto Jardín, entre ellos. En definitiva, la discreta recepción fue un pequeño alivio. Pero Margaery mantuvo el ambiente animado, actuando con gracia como guía y compartiendo con encanto historias del diseño y la historia del castillo con sus invitados, evitando que el ambiente se sintiera demasiado tenso. Una vez que todos estuvieron acomodados, Margaery tomó a Samwell aparte y le susurró: iré a hablar con mi abuela para evaluar sus sentimientos. ¿Quieres que vaya contigo? No hace falta, respondió Margaery, poniéndose de puntillas para darle un beso rápido. Te buscaré luego. Ella se fue, todavía vistiendo su ropa de viaje, y se dirigió a los aposentos de su abuela Olenna. La reina de las espinas estaba sentada en una de las altas y elegantes torres de Alto Jardín, tomando té y contemplando los campos y huertos que se extendían kilómetros alrededor del castillo. Habría visto claramente la llegada del grupo de Samwell. Abuela, saludó Margaery, inclinándose para besar a Olenna en la mejilla. Olenna observó a su nieta con curiosidad. Dime, querida, ¿por qué elegiste a César?
Si fuera una elección entre Joffrey Baratheon y Samuel Caesar, abuela, no sería difícil, respondió Margaery con una sonrisa. Olenna se burló. Si no querías casarte con Joffrey, podrías haberte negado. ¿Para qué tomarte la molestia de fugarte? Porque me preocupo por Samuel, respondió Margaery, con un ligero rubor coloreando sus mejillas. Te enseñé que no debes dejar que tus sentimientos influyan en tus decisiones, respondió Olenna frunciendo el ceño. Siento decepcionarte, abuela, respondió Margaery en voz baja, con sus largas pestañas temblando ligeramente al bajar la mirada. Pero es difícil ser cruel. Me dijiste que ayudamos a los pobres solo por las apariencias, para ganarnos su cariño. Pero cuando veo a esos granjeros harapientos y demacrados, me duele el corazón. Puedes sentir compasión, respondió Olenna con severidad, pero no puedes dejar que influya en tus decisiones. Será tu mayor vulnerabilidad. Una vez que revelas una debilidad, te conviertes en un blanco en el juego del poder. Pero la compasión también puede ser una fortaleza, abuela. Puede ganarse el corazón y la lealtad de la gente. La mirada de Olenna se volvió aguda. Le das demasiado crédito a la gente. La mayoría son mucho más tontos de lo que crees. Suspiró y continuó con tono sombrío. Cuando la peste gris azotó a Antigua, cobrándose casi la mitad de las vidas de los habitantes de la ciudad, Kenton Iwamor ordenó quemar todos los barcos del puerto, cerró las puertas y prohibió la entrada a cualquiera, incluidos sus propios parientes. Era la única manera de evitar que la plaga se propagara. ¿Pero fue recordado como un héroe? No. Cuando la plaga finalmente terminó y Kenton fue a celebrar con la gente que había salvado, fue masacrado por una turba. Lo culparon por su sufrimiento. Margaery se quedó en silencio, absorbiendo las palabras de su abuela. Olenna vio la terquedad en los ojos de su nieta y suspiró, suavizando su tono. Margaery, el poder es lo que realmente importa. No te dejes engañar por las apariencias. No subestimes a Tywin Lannister. Ese hombre ostentó el poder en Poniente durante 20 años. Ni Eddard Stark ni Stannis Baratheon podrán con él si nos aliamos con él, la corona de la reina será nuestra a cambio. Pero si seguimos el ejemplo de César, ¿qué ganaremos? Un dragón, respondió Margaery en voz baja y firme. Abuela, tú misma lo viste. Sam tiene un dragón. Sí, lo vi, respondió Olenna con desdén. Pero es del tamaño de un perrito faldero. ¿A cuántos hombres puede quemar? Crecerá. Claro, pero ¿cuánto tardará? ¿10 años? ¿20? Se burló Olenna. Y las crías son las más fáciles de matar. Cuando los dragones estaban en desembarco del rey, las turbas irrumpían en Pozo Dragón y masacraban a las crías. ¿Estás segura de que el dragón de Samuel llegará a la madurez? Si Samuel ya tuviera un dragón del tamaño de Valerion, no necesitaría el apoyo de la casa Tyrell, replicó Margaery. Pero si lo apoyamos, nuestros hijos podrían ser los verdaderos herederos del legado de un dragón. Los dragones tardan en crecer, sí, pero una vez que maduran, aportan siglos de poder. El rostro de Olenna se suavizó un poco y se permitió una pequeña sonrisa. Esa sí que es una razón que puedo respetar. Pero su expresión se endureció rápidamente. Pero dime, ¿no te subiste al caballo de César y te fuiste con él antes de que tuviera un dragón? Margaery parpadeó y luego le dedicó a su abuela una sonrisa juguetona, con la esperanza de cambiar de tema. Abuela, ¿crees que apoyar a Samuel es mejor que apoyar a esos cabrones Lannister? Olenna entrecerró los ojos. César puede tener potencial, pero dudo que sobreviva lo suficiente como para que podamos aprovecharlo. En cuanto los leones, lobos y ciervos dejen de desgarrarse, recurrirán a él. Margaery insistió. Por eso debemos aprovechar este tiempo, mientras el reino está sumido en el caos, para apoyarlo y fortalecer su poder. La reina de espinas miró fijamente a su nieta. Incluso en las alianzas, Margaery, debe haber equilibrio. Has sido demasiado impaciente. Esta alianza habría sido mucho más fácil de negociar si no te hubieras ido corriendo con él. Margaery se defendió. Samuel estaba preocupado de que actuaras en su contra, así que tomó medidas para protegerse. Prometo que no tienen intención de socavar la autoridad de Alto Jardín. No lo crees, ¿verdad? Margaery dudó, su mirada vaciló. En realidad, comprendió las intenciones de Samuel en cuanto vio a las fuerzas del fuerte de aguas brillantes y arboleda dorada acompañándolo a Alto Jardín. La mayor parte del tiempo, se convencía a sí misma tanto como a los demás. Abuela, dijo en voz baja, suavizándose al tiempo que su determinación se intensificaba. Sea cual sea tu decisión o la de tu padre, estoy comprometida con Samuel. Si es necesario, volveré a dejar Alto Jardín con él, tenga o no tu bendición. Olenna se estremeció de frustración.
¿Cómo pudiste olvidar que el amor deja en ridículo a los nobles? Piensa en Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark. Perdóname, abuela, dijo Margaery en voz baja, pero con mirada firme. El rey Jaehaerys, el conciliador, y la reina Alysanne desafiaron a todos por amor. Casi todos se opusieron a su matrimonio, pero fue bendecido por los dioses y se convirtió en la época dorada de la dinastía Targaryen. Olenna suspiró, con una fría sonrisa en los labios. ¿Estás comparando a un simple caballero terrateniente con uno de los más grandes reyes Targaryen? Samuel César será un gran rey, declaró Margaery con seguridad. Y yo seré su reina. Olenna miró fijamente a su nieta, a la niña que había visto crecer hasta convertirse en una mujer que soñaba con la corona. En ese momento, la reina de espinas vio la esencia de una verdadera reina. Olenna sonrió, esta vez con sinceridad. ¿Entonces me estás ordenando reina? Para nada, respondió Margaery, abrazándose a Olenna. Te pido, como tu nieta, que nos apoyes a mí y al hombre que amo. Olenna miró hacia otro lado, sumida en sus pensamientos. Al percibir su vacilación, Margaery aprovechó su ventaja. Abuela, solo te pido que te mantengas neutral en el próximo consejo. ¿Neutral? Resopló Olenna. Si no intervengo, ¿crees que tu cobarde padre podrá encargarse él solo de Randyll Tarly y Mattis Rowan? Solo pienso que la casa Tyrell debería respetar los deseos de sus vasallos. Si demasiadas casas se niegan a apoyar a los Lannister, ¿es correcto que las obliguemos? Olenna entrecerró los ojos. ¿Te obligaron a hacer esto? Margaery negó con la cabeza. No, es solo lo que creo. Aislar a la casa Tyrell en el dominio no nos dará poder, solo nos debilitará. Tras un largo silencio, Olenna finalmente asintió lentamente. Muy bien. En el Festival de la Cosecha dentro de 2 semanas, dejaremos que los señores del dominio expresen sus opiniones. Gracias, abuela. Margaery abrazó a Olenna con fuerza y le dio otro beso en la mejilla. Olenna le devolvió el abrazo y susurró. Recuerda, nunca reveles todas tus cartas. Debes mantener algo oculto. De lo contrario, ¿cómo atarás a un hombre en el futuro? Lo entiendo. Margaret sonrió y asintió, sin saber si había escuchado el consejo de su abuela. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.